Hola. Tenemos ciencia de sofá, tabla periódica, el tuyo, elemento más inservible, pregunta. Odias los anuncios de reproducción automática como este, ¿verdad? Yo también. Por eso yo me... Hola, científicos de sofá, soy Jordi Pereira, el autor de Ciencia de Sofá, y hoy toca hablar de... ¿el tulio? Menudo nombre. ¿Dónde diablos está este elemento en la tabla periódica? Ah, vale, está aquí escondido entre los lantánidos como TM. Y encima es el número 69. Pues eso debe ser lo más llamativo del tulio, porque la verdad es que es un elemento del que no se oye hablar nunca. De hecho, es posible que estemos ante el elemento más inservible de todos. Policía del clickbait, agente Clickstable Viral. Espera, ¿viral o Vidal? Es viral. Ah, vale. He venido porque en el título del vídeo insinúas que el tulio es el elemento más inservible de todos. ¿Tienes alguna prueba que respalde esa afirmación? Bueno, en esta guía de los elementos químicos le dedican poco más de una página, así que... Esa no es excusa. Tendrás que demostrarme con datos que el tulio realmente es el elemento más inservible. De lo contrario, no me quedará más remedio que enviarte a la cárcel del clickbait. ¿O no? ¿Y cómo es la cárcel del clickbait? Lo único que puedo decir al respecto es que el resultado te sorprenderá. Uf, suena tan intrigante como terrorífico. Bueno, empezaré mi defensa explicando... Y durante las colisiones de estrellas de neutrones. El tulio es un metal difícil de obtener de nuestro entorno porque, por un lado, es el lantánido no radiactivo más escaso y, por otro, siempre está mezclado con el resto de los elementos de este grupo. Para que os hagáis una idea, el principal mineral del que se extrae el tulio, la monacita, solo contiene un 0,007% de este metal. A esta escasez hay que añadir que separar el tulio del resto de los lantánidos es muy difícil debido a su gran parecido químico. De hecho, el descubridor del tulio tuvo que recristalizar 15.000 veces. Sin embargo, los métodos de extracción que se usan hoy en día son más eficientes y el precio del tulio ha bajado bastante. Ahora, una muestra como esta se puede comprar al por menor por unos pocos dólares. Aún así, el tulio sigue siendo bastante caro en comparación con otros lantánidos que tienen propiedades muy parecidas. Y por eso el tulio apenas tiene aplicaciones. Simplemente es que hay otros elementos que ofrecen prestaciones muy similares a un precio mucho menos inservible. Seguro. Monacita, se extrae de la monacita, el tulio. Ya que has sacado el tema del precio, ¿no te suena ninguna aplicación del tulio que esté relacionada con el dinero? ¿Cómo? Ah, sí, cierto. ¿Necesitas efectivo para enseñarlo? No, gracias, ya llevo yo. En la Unión Europea se añaden unas hebras fluorescentes a los billetes para que sea más difícil falsificarlos. Estas hebras no se ven a simple vista y solo empiezan a brillar cuando se iluminan con luz ultravioleta. Al parecer, las hebras que brillan de color rojizo o verdoso contienen compuestos fluorescentes de europio y terio trivalentes. Y las azules están hechas de un compuesto basado en el tulio también trivalente. ¿Ves cómo el tulio sí que tiene aplicaciones cotidianas? Ya bueno, pero esta no debería contar. El dinero en efectivo tiene los días contados. Me temo que eso no te va a servir como defensa. De hecho, ya que estamos hablando de fluorescencia, ¿no hay ninguna otra aplicación del tulio relacionada con la luz? A ver, voy a comprobarlo. Maldita sea, es verdad. A finales del siglo XX se desarrollaron unas bombillas que contenían bromuro o yoduro de tulio y vapor de mercurio, una mezcla que emite luz blanca cuando una corriente eléctrica pasa a través de ella. Pero, ojo, porque las bombillas de tulio tenían algunos inconvenientes. Por un lado, el tulio debilitaba los tubos de descarga de cuarzo muy deprisa, así que los primeros modelos de estas bombillas se gastaban rápidamente y a veces incluso explotaban. Por otro lado, la luz de estas bombillas era ligeramente verdosa porque esas son las tonalidades predominantes que emiten los átomos de tulio cuando están excitados. Como resultado, las bombillas de tulio dejaron de fabricarse. Así que lo siento, policía del clickbait, pero esa aplicación no la puedes usar en mi contra. ¿Cómo que no? Si acabo de encontrar una página de material para laboratorio que vende bombillas de tulio. Parece que las usan sobre todo para aplicaciones de espectroscopía. Pues sí, tienes razón. No son baratas, pero es verdad que aún se fabrican. Maldita sea. Y encima, acabo de ver que el tulio tiene otra aplicación luminosa. El tulio también se añade a los cristales de granate dopados con itrio y aluminio que se usan para fabricar distintos tipos de láseres. Por ejemplo, si se introducen pequeñas cantidades de cromo, holmio y tulio en estos cristales, producen un haz coherente de luz infrarroja con una longitud de onda de unos 2 micrómetros. Dado que esta luz es capaz de calentar el tejido vivo de manera muy eficiente, los láseres infrarrojos de tulio se utilizan para hacer diferentes tipos de endocirugía. Acabas de leer que el tulio tiene otras aplicaciones médicas, ¿verdad? Sí, las tiene. Todo el tulio que nos rodea es tulio 169, el único isótopo de este elemento que no es radiactivo. Pero si se coloca una muestra de tulio en un reactor nuclear y se irradia con neutrones, muchos de esos átomos absorberán un neutrón y se convertirán en tulio 170. Este isótopo del tulio sí que es radiactivo y emite rayos X y rayos gamma de baja intensidad que no necesitan un blindaje muy grueso para bloquearlos. Por eso el tulio 170 se usa como fuente de rayos X para las máquinas de rayos X portátiles con las que se hacen radiografías tanto a máquinas como a humanos. Pero eso no es todo. Los rayos gamma que emite el tulio 170 también se pueden utilizar para eliminar tumores. En este caso, se implanta junto al tumor una cápsula que contiene tulio 170 radiactivo y la radiación que emite este metal de manera constante destruye las células cancerígenas. ¿Qué te parece, ciencia de sofá? ¿Dirías que un elemento que te puede salvar la vida se puede catalogar de inservible solo porque tiene pocas aplicaciones en otros campos? No, tienes razón. Agente Clickstable Viral y difícil de obtener. ¿Y tengo clickbait? Ah, no, tengo... Qué raro, el teletransportador de la cárcel del clickbait no funciona. Un momento, ¿en qué plataforma está este vídeo? Estamos en YouTube. Ah, vale. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cuenta de qué? De que ya estás en la cárcel del clickbait. Siempre lo has estado. ¿Cómo? ¡No! Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix. Este robot camina, vuela, anda en patineta y hace equilibrio. ¿Pero por qué?
Existen muchos robots bípedos, y los drones están por todas partes. Pero hasta ahora, nadie había diseñado tecnologías de vuelo y caminata juntas en un mismo robot. Es el primer robot que integra realmente el volar y el caminar. No es solo un dron con piernas. No pueden quedarse en el aire para siempre, pero a veces debe aterrizar en suelos dificultosos o con obstáculos. Así que es una buena idea tener piernas controlables, así pueden aterrizar en configuraciones interesantes por la postura o la orientación. Pero hay beneficios adicionales. Un robot así es más estable que un dron común. Veo a los propulsores casi como brazos. Algunos quizás piensen que es trampa porque en verdad los robots bípedos no tienen propulsores, pero usamos los propulsores para agregar estabilidad adicional. 20 metros por segundo. Es como un túnel de viento sin... Tomamos una pizarra, le colocamos aceite y le generamos perturbaciones a Leo, así que lo empujábamos y en lugar de caerse, se quedaba erguido. Pero además se deslizaba por la pizarra. Es una habilidad interesante, es muy firme. Dijiste perturbaciones. ¿Golpean al robot? Sí, sin dañarlo, de forma gentil. Leonardo es tan estable y bueno para ajustar su equilibrio que puede andar en patineta. Ese es un buen truco. No mucha gente puede ir hacia atrás en patineta. ¿Cómo se les ocurrió la idea de que ande en patineta? ¿Les cuento la verdad o la versión bonita? Dinos la verdad. Sí, fuimos de caminata y vimos a 10 personas bajando la montaña en patinetas. Y pensamos, hey, esto es divertido, ¿qué tal si intentamos que nuestros robots lo hagan? Así que fuimos a la tienda y compramos una patineta, la modificamos, la probamos y funcionó. ¿Crees que andar en patineta le permite al robot ahorrar energía? Es más eficiente, porque usa menos sus piernas, solo las usa para girar, y luego usa los propulsores para acelerar en patineta hacia adelante y atrás, así que sí, lo hace ahorrar energía. Los propulsores hacen posible que vaya en patineta hacia atrás. Algo que me costó mucho. Me ayudaría a tener propulsores. Pero el verdadero desafío es el funambulismo. Es increíblemente inestable. Creo que esto demuestra cuán importantes son los sistemas de control. Puedes notar por el video que no tengo idea de lo que estoy haciendo. ¡Uy! Bien, pensé que lo haría mejor. Intentaré de nuevo. Bien. ¿Alguien sabe hacerlo? Oh, esto es imposible. Necesito que un robot lo haga por mí. Me gusta la técnica de ir de costado. Quizás debería haber hecho eso. Voy a copiar su técnica. ¡Oh! Así, rebotando. Intenté tomar nota observando a Leonardo. Pero no hubo mejoras. ¿Verdad? Y es capaz de estabilizarse incluso con un fuerte rebote. Si miras algunos videos de funambulistas profesionales, verás que usan sus brazos estirados para poder balancearse. No tenemos brazos para Leo aún, pero planeamos agregar manipulación para que pueda agarrar objetos. Por ahora usamos los propulsores para estabilizarlo mientras camina por una cuerda floja. Es gracioso porque parece que el robot tiene su propia personalidad por la forma en la que camina y vuela. Sí, claro. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Sí, se ve natural. Debo decir que los sensores registran 1000 veces por segundo, pero el controlador está computando cualquier señal que envíes a los propulsores o a las articulaciones a 200 veces por segundo, así que es un proceso muy veloz. Ajusta lo que hace 200 veces por segundo para equilibrarse. Sí, principalmente el control de señal de los ¿Cómo propulsores. se compara eso con los humanos? Con humanos. Los humanos podemos hacer tareas muy sofisticadas, pero en términos de reacciones rápidas somos máquinas muy toscas. Los humanos en general tenemos unos segundos de demora. Por eso me costaba caminar en la cuerda. Quizás. ¿Qué piensas del desempeño de hoy? Creo que ganó. Bueno, eso no fue difícil, pero Leo es admirable. Si imaginas a un robot como Leonardo en el futuro, el mejor Leonardo que pudiesen crear, ¿cómo se vería ese robot y qué podría hacer? Definitivamente, tener un robot como Leo en el espacio sería increíble, pero claro que depende de... Ya un equipo de adaptación. Caminar. Portugal presidió un pasaporte de la Unión Europea. Pasaporte de la Unión Europea cambia 7 años de sufrimientos. Un señuelo que ofrece Portugal a inmigrantes irregulares que sueñan con un futuro mejor. A cambio deben trabajar y cotizar durante 7 años. El ciudadano indio Gian Pal espera recibir pronto el pasaporte portugués que permitirá viajar sin trabas a 186 países. A su hijo que vive en la India lo ha visto crecer por WhatsApp. Tras 5 años sin ver en Portugal, Gian Pal sueña con la llegada de su mujer y su hijo para los trabajadores del invernadero. Portugal, un trampolín del resto de la Unión Europea. Más allá, estimaciones recientes elevan 20.000 el número de inmigrantes de las plantaciones. Para llegar hasta allí, muchos se endeudan. Disneyland llegan a pagar por una visa turística.
la cantidad que deben devolver en forma de trabajo de invernaderos, una vida en manos de las mafias, que los han llevado a Europa a la esclavitud del siglo XXI. En plena Europa, la economía portuguesa necesita a los jornaleros inmigrantes, sobre todo en una región donde escasean mano de obra y las empresas extranjeras sueñan con grandes beneficios. En estas plantaciones de frambuesa del suroeste de Portugal, miles de inmigrantes asiáticos se dejan la piel día tras día. A menudo trabajan más de 10 horas diarias por menos de 4 euros la hora. Y sin embargo, hace ya 4 años, Man Rai Singh dejó su pueblo natal en la India para venir aquí. Solo quiero el pasaporte portugués. Me faltan 2 años para conseguirlo. Precarias. Las empresas agrícolas no quieren mostrar sus cartas. De las muchas plantaciones de la zona, Monocle fue la única que nos permitió grabar. Cada jornalero tiene un número que pega a sus cajas de frambuesa. Todo queda registrado. ¿Cuántas cajas trajo el número X? ¿Cuánto tardaron el número X o Y? ¿En qué estado se encuentra el delicado fruto? De estos datos depende que puedan seguir trabajando aquí. Aquí descansan los números 5 y 6. Pausa de mediodía. Somos de Nepal. Llevo 4 años en Portugal. Y yo 5. 1 año. 15 meses. Soy de Tailandia. Llevo 6 años en Portugal. Estoy sola aquí, sí. Mi situación no es nada fácil. El jefe de la empresa, Antonio Paisana, exporta mucha frambuesa a Europa del Norte y Central, pero es exigente. Esta fruta hay que recogerla hoy, mañana estará madura. Esta es para mañana. Esta de aquí en 2 o 3 días. Y esta la semana que viene. Para recolectar entre 500 y 700 kilogramos al día necesitamos entre 15 y 25 jornaleros. Dependemos por completo de que sean eficientes. Lamentablemente no puedo pagarles según la productividad. Algunos recogen 7 kilos la hora, otros solo 2. Pero tenemos que pagarles por hora. Paisana asegura no saber nada de prácticas ilegales por parte de los subcontratistas. No puedo saber si los trabajadores entraron por vía legal, pero sé que están registrados y que las empresas a las que yo pago les pagan a ellos. De lo contrario, se quejarían. No son tontos. Las empresas no suelen contratar directamente, pero Tendremos que hacerlo en el futuro. O sea que aquí los no pueden saber si realmente hay prácticas ilegales entonces. O los demás invernaderos no les dejaron grabar entonces. Hay algo que no les gusta entonces, se supone, o algo así. mientras tanto, las empresas se benefician de los bajos salarios y la responsabilidad sobre los trabajadores recae en los subcontratistas. Al final de la jornada recogen a los trabajadores en autobuses. A menudo los subcontratistas vienen de los mismos países que los jornaleros y trabajaron como ellos en el campo antes de fundar sus empresas de trabajo temporal. En esta granja vive uno de ellos, Jampal, junto a los trabajadores. Acá plantamos un tipo de espinaca que comemos en la India en verano. Con papas. Jampal no quiere volver a ser jornalero. Sacrifiqué 7 años de mi vida para poder traer a mi familia de forma legal. Cuando por fin lleguen, espero poder ayudarles. Acá conviven 8 hombres, algunos todavía están trabajando. Jampal les encuentra trabajo, cobra sus salarios y descuenta a cada uno más de 100 euros de alquiler. No quiere revelarnos con cuánto se queda. Cuando no están trabajando se comunican por teléfono con sus familias. Ven a sus hijos crecer a través de WhatsApp. Es muy duro. Después de nacer mi hijo, solo estuve 7 meses con él. Un día mi hermana y otros familiares fueron a la casa cuando mi hijo ya había empezado a hablar. Él les mostró mi foto en el celular y les dijo, este es mi papá. La mayoría de estos inmigrantes tienen que ahorrar hasta el último centavo para devolver a sus familias el dinero que les prestaron para pagar a los traficantes de personas. Jampal ya ha saldado sus deudas, pero para poder traer a su esposa y su hijo necesita ganar mucho más que el sueldo de un jornalero. Habla con su esposa a diario. Mi hijo ha crecido mucho. Acá está con mi padre, en su primer cumpleaños. Esta es una foto actual con 7 años. Acá su primer día de escuela. Estas son mi madre, mi esposa y mi hijo. El día que solicité y pagué mi permiso de residencia permanente estaba feliz. Podría volver. Mi vida es muy difícil. En sus calles vemos más asiáticos que portugueses. La portuguesa Dora Dias trabaja como administrativa de una empresa subcontratista fundada por 3 indios. El jefe también trabajó hasta hace poco en los campos de frambuesas. Asegura que al contrario que otros, su empleador trabaja dentro de la legalidad, pero en las plantaciones rigen normas estrictas y muchas injusticias. Hay personas que supervisan cuántas horas hacen, cuántos kilos recogen. Si el trabajador no recoge una media de 3,5 kilos por hora, automáticamente tiene que irse.
La empresa ha alquilado casas para los trabajadores aquí en Odemira, pero no quiere o no puede mostrarnos dónde están esas casas y cómo viven los inmigrantes. Los subcontratistas descuentan directamente del sueldo de los jornaleros el dinero para el alquiler y el transporte. Dora tampoco puede o quiere contarnos cuánto gana la empresa y cuánto cobran los empleados. Eso es un secreto profesional, para que otras empresas no lo descubran. Seguramente no pagan a los trabajadores, porque es imposible. O no les pagan la seguridad social y los impuestos. Pero tributar al Estado es un requisito indispensable para obtener la nacionalidad portuguesa. Hay empresas que abren con €1 de capital, cobran el dinero y luego desaparecen. Los pobres están atrapados. Hay patrones que les quitan el pasaporte. ¿Y sin pasaporte qué van a hacer? Tienen miedo, viven con miedo, allá y acá. Nadie va a contar a quién pagó para venir, porque pondrían en peligro a la familia que quedó allí, en la India, Nepal o Tailandia. Conozco a tailandeses que pagaron hasta 20.000 euros para entrar en Portugal. Así los jornaleros se encuentran desvalidos en un país extranjero, lejos de su hogar. Alberto Matos conoce sus penurias y les ofrece ayuda en todo tipo de situaciones de emergencia, en los trámites con las autoridades e incluso dándoles comida cuando los subcontratistas desaparecen con su dinero. Antes de la pandemia, los inmigrantes hacían fila ante su oficina. Ahora casi todo se tramita por teléfono. Alberto Matos cree que solo la nacionalidad portuguesa puede ofrecerles la seguridad que necesitan y liberarlos de las mafias, cuyos largos tentáculos llegan hasta los países de origen de los migrantes. Una migrante que tuvo un novio del Alentejo recibió la orden de regresar de inmediato a Tailandia, para evitar que le contase al novio que había tenido que pagar 6.000 euros por el privilegio de venir aquí, a que esos bandidos la explotasen. La ingresamos en una casa de socorro para víctimas de violencia doméstica. Tenía mucho miedo y hacía este gesto diciendo papá y mamá, para referirse a que en su país de origen podía sufrir las consecuencias. Alberto recibe la visita de un periodista portugués. Está escribiendo un reportaje sobre los jornaleros inmigrantes para un semanario de Portugal. Le cuenta que los temporeros son movidos por todo el país como figuras de ajedrez, allí donde hacen falta trabajadores. En el pueblo de Almorave hay unos 40 que necesitan su ayuda. Aquí los inmigrantes son recibidos por intermediarios vinculados a las mafias que operan en sus países, muchas veces con la misma nacionalidad. Mafias libres de seguir con sus vidas. Otros para iniciar nuevos procesos. Unos 20.000 migrantes trabajan en las plantaciones de la región, pertenecientes a empresas portuguesas y extranjeras. Driscolls, originalmente de California, es la mayor de la zona. Distribuye al resto del continente los productos de casi todas las plantaciones, desde un centro logístico en el que también trabajan muchos inmigrantes. El gobierno portugués quiere duplicar la superficie destinada a invernaderos y permitir la entrada de más extranjeros para que ocupen los puestos de trabajo que los portugueses no quieren. Aquí se va a levantar una plantación de aguacates con capital español, en plena reserva natural. En esta región, muchas personas viven de los turistas que hacen senderismo por el litoral. Pero desde que comenzó la pandemia apenas llegan visitantes. En su lugar, vemos por la costa muchos grupos de migrantes asiáticos. En Almorave, los recolectores vuelven del trabajo. Viven hacinados en pensiones que hasta hace poco albergaban a turistas. Y el periodista portugués se... No, 15 días. Es como una cárcel para nosotros. No hay nada que hacer. Deberían hacernos pruebas de COVID-19 y que quienes den negativo puedan trabajar. Sin trabajo, ¿cómo vamos a sobrevivir? Acá viven trabajadores de distintas empresas. De la mía, 7. Hay muchos patrones, de la India, Nepal, Pakistán, pero ninguno paga. Nuestro jefe no nos ha dado nada. Ha roto el contacto con nosotros. No nos pregunta cómo estamos. Él es el responsable. Solo paga si trabajo. Si no trabajo, no paga. No nos lo ha comunicado por escrito, pero nos ha dicho que no hay más trabajo para nosotros. Pero no puede despedirlos solo porque sospeche que se hayan contagiado. Hablaremos con la oficina de empleo. Su jefe tiene que seguir pagando los salarios y la seguridad social. Eso es importante para obtener la nacionalidad. La empresa tiene su contrato. Sí, no me dieron una copia, a pesar de que se las pedí. Llevo 3 años en Portugal y solo he enviado 1.000 euros a la India. Mi familia tuvo que enviarme dinero de la India para el alquiler. Me enviaron 120 euros. Pero ahora el propietario quiere 130, 10 euros más. ¿De dónde voy a sacar 10 euros más? 150 euros por cabeza y 4 en una habitación. Cuando se disponen a mostrarnos cómo viven, su supervisor llama a la empresa subcontratista y nos prohíbe grabar. La empleada de la empresa de Odemira, Dora Díaz, recoge del trabajo a su novio indio. No nos permite grabar la empresa. De nuevo, aflora el miedo. Además de mi labor en la administración, suelo buscar trabajo para nuestros trabajadores. Ayudo en lo que puedo. Las mafias les cobran por todo. No saben que tienen derecho a una baja por enfermedad. Mi novio trabaja en la mayor plantación de la zona, que pertenece a un neerlandés. También él está contratado a través de una tercera empresa. Actualmente cosecha tomates. Los recolectores de frambuesas no tienen ni un techo ni una sombra para descansar. Acá las condiciones son...
Aquí llega el señor Gurvinder Singh, mi novio. Te estábamos esperando. Si quieres que recoja a tus familiares en la frontera, avísame. Solo se irán cuando tengan el dinero. Yo también busco trabajadores. Sí, lo sé. Pero ¿Cuánto tiempo trabajaron allí? 6 semanas pero sin contrato. Trabajaron en la frontera, pero el patrón no les quiere pagar. Y el capataz los humilla constantemente. Y ellos quieren que les den su dinero y marcharse, para buscar un empleador honrado. ¿Cómo quedamos? Llámame mañana, yo me ocupo. La empresa está en la frontera. En la frontera con España. En nuestros invernaderos trabajan unas 230 personas. 100 son indios y el resto portugueses. Pero solo los portugueses son empleados, ¿verdad? 2 indios están empleados porque tienen la nacionalidad portuguesa. Solo te dan un puesto si tienes un documento portugués. Con las empresas intermediarias ganas 625 euros. Eso no alcanza para vivir. Trabajas y trabajas y no avanzas. ¿Cuándo tendrá el pasaporte? Dentro de un año tendré el pasaporte portugués. Dora y Gurvinder no quieren mostrarnos dónde está su casa, ni siquiera la entrada. Entran a la casa por el jardín. Dora nos explica que quienes trabajan para subcontratistas tienen muchos enemigos. De pequeño, su novio trabajaba en el terreno de sus padres, en la región india de Punjab. Lo conocí en un supermercado tailandés en nuestro pueblo. Él sabe que en la India no tiene muchas oportunidades. ¿Qué va a hacer en la India? ¿De qué va a vivir? El gobierno indio dicta los precios a los agricultores. É que é por um preço aos agricultores que produzem, não a preço que o governo quer. Sí, así no tienes oportunidades. En la India pagué 15.000 por una visa de turista para Francia. Todos pagamos entre 15 y 16.000 euros para venir a Europa. Mais ou menos 15, 16 mil, sempre estou a pagar e disposição aqui. E tornar a trabalhar. Los primeros 7 años trabajé en Francia ilegalmente, sin nómina, sin nada. Entonces vi en la televisión que Portugal daba papeles a los jornaleros. Sempre excedencia. Así que en 2015 decidí venir. Trabajé 2 años en un supermercado indio en Lisboa. No me pagaban ni un centavo. Solo me daban comida y una habitación. Pero yo quería residir legalmente. Por eso empecé a trabajar en el hotel. En un año obtuve el primer permiso de residencia. Mais ou menos ano, quase. Mi sueño es ir a Estados Unidos, aunque mi corazón está en Portugal. Sempre. Meu coração sempre aqui em Portugal. El sueño de Gurvinder podría convertirse en realidad, pero miles de inmigrantes fracasarán después de años esclavizados por las mafias para conseguir el ansiado pasaporte. No quieren grabar porque los subcontratistas tienen muchos enemigos, dice. Los que trabajan para los subcontratistas. Arraigados en las mafias, están esclavizados. Absuelto un joven que mató a tiros a 2 personas en manifestaciones antirracistas. Culmina la campaña electoral en Venezuela. Cuetlazóchitl. Flor de la Nochebuena. Una segunda oportunidad para un coyote herido en el papel del voto joven en las presidenciales de Chile. Trabajar menos y cobrar lo mismo.
Protestas en Europa por las nuevas medidas anti-COVID. La tormenta ya pasó y a la calma. El último esfuerzo de oposición al oficialismo pidieron voto a miles de seguidores en las elecciones de este 21 de noviembre, locales regionales inéditas desde 2017. Por el boicot de la oposición podría ser el inicio de construir el reducto electoral en el país. Para la oposición la participación será clave. El oficialismo, por su parte, espera continuar por la senda de la continuidad. No perfección, pero sea buena. En veces se apaga y en veces se prende. Ya ese día tenía que hacer unas tareas. Viene la paz, pero nos han quedado muchas heridas. Lo que es oposición. Hay una oportunidad para salir de todo esto que nos afecta bárbaramente a todos por igual. La mala calidad de vida que la gente lleva por falta de muchos recursos. Entonces queremos tener personas preparadas que nos ayuden a salir de esto. Yo sé que no va a ser fácil, porque son 20 años de destrucción en este país, donde todo funciona mal. Todos los servicios están mal, y el proceso está bien firme. Y la gente... donde todo funciona mal. Todos los servicios están por el piso. Mal, firme en el sentido de que todavía tienen... Nicolás Valdés estudia sociología. Junto con algunos compañeros, dedica su tiempo libre a hacer campaña por Gabriel Boric, el más joven candidato que participa en esta carrera presidencial. Los votantes menores de 40 años, o cerca de la mitad de ciudadanos habilitados a votar, pueden tener un rol decisivo en el resultado en el futuro del país. Con el politólogo Claudio Representa a una alianza de partidos de izquierda. Para estos jóvenes Fuentes ha llegado el momento de que una nueva generación, con un proyecto de izquierda, asuma el movimiento juvenil es que después de 1990, que son los jóvenes que crecieron en democracia. Claudio Fuentes. Capacidad que tengan de salir. Bueno, y según las una mala campaña que hizo el de todos los grupos convención o noviembre del próximo. Páselo. Muchísimas gracias, Claudio Fuentes, politólogo desde Santiago de Chile. Según la Organización Internacional del Trabajo, México es uno de los países del mundo en el que más horas se trabaja y menos se produce. ¿Qué sentido tiene entonces trabajar tanto? A nivel internacional se debate reducir la jornada laboral con el mismo sueldo. ¿Sería una alternativa viable ahora mismo para los países de América Latina tan azotados por la pandemia del coronavirus? Vamos en busca de respuestas. México. Según estudios, trabajar más horas no hace más productivos ni más felices. Coincidiendo con los nuevos modelos de trabajo generados por la pandemia, varios países ensayan semanas laborales de 4 días, un modelo viable para América Latina.
Encabeza los primeros lugares del mundo en jornadas laborales. Los mexicanos trabajan en promedio más horas que el resto de empleados de otros países de la OCDE. Sin embargo, México es el país menos productivo. Por cada hora trabajada, un empleado mexicano produce poco más de $22, mientras que un irlandés genera casi $110 en el mismo tiempo. Además, según la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral por delante de China y Estados Unidos. ¿No tendría entonces más sentido trabajar menos horas cobrando lo mismo? Claro, porque estar más tiempo en el trabajo no significa necesariamente producir más. Un anuncio. Ay, no. La Organización Internacional del Trabajo calcula que hasta un 4% del Producto Interno Bruto de las naciones se pierde a causa del estrés laboral, porque el estrés laboral, digamos, por el lado de las empresas, a mi entender, justamente lleva a menor productividad, a pesar de que se supone que la empresa lo que dice es que se produzca más, lleva a una disminución de la productividad en el personales. Hay problemas psicosomáticos fuertes. Según por trabajador. El director de la manteniendo la misma remuneración significa la productividad y después ejecución laboral. 28 a 42. Carlos Slim propone a cabo la semana laboral de 4 días sin reducción de sueldo. Los resultados han sido disímiles. Tallos que entre 2015 y 2010 en Colombia la jornada laboral de 40 puestos de trabajo, que eso para de todos los sectores no hay ninguna motivación para hacer esta cosa, sencillamente fue una imposición, entonces va a venir una situación complicada. De hecho, si realmente fuera tan fácil, ¿no habríamos reducido ya las horas de trabajo? En Francia se impuso en 1998 por decreto una jornada laboral de 35 horas, pero en 2003 se volvió a lo mismo que antes. Fue un desastre porque se introdujeron las horas extra con menor presión fiscal, de modo que los empleados prefirieron trabajar más que tener tiempo libre. ¿Qué podría fracasar en América Latina? Lo primero es tener en cuenta que eso se aplicará a una parcela pequeña después de trabajo, justamente porque la gran parte estará en la informalidad. O sea, ajuste de productividad significa 398.000 personas fallecieron a causa de un accidente cerebrovascular y 347.000 por cardiopatía isquémica, eso como consecuencia de haber trabajado 55 horas a la semana o más. Entonces, ¿no habría que cambiar el modelo laboral? Para el director de la OIT para las Américas, este tema queda lejos. Antes habría que acabar con la informalidad en la región. Entonces, la gran evolución que tenemos que hacer en el trabajo es la formalización, eso que nos va a dar más objetivos también con respecto a los... Lo vemos por el lado de que prácticamente son 51 de empleo, asumimos la reforma tributaria, pero usted ha llegado para quedarse. Podría entrar en ese debate porque en ¿cuál es la situación en tu país? Un descontento acumulado que provocó una crisis social. Estamos en guerra, porque hay un enemigo poderoso. Un acuerdo para la redacción de una nueva constitución, pero que no logra calmar las divisiones. Este estatuto de excepción constitucional de emergencia. Estallido social, los mapuche y la acusación constitucional, 3 claves que marcan previa a las elecciones. Chile busca el sucesor del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo influyen estos elementos ahora que los chilenos van a las urnas? Acá te entregamos contexto de W. El sur del país militarizado en medio de un conflicto con la comunidad indígena mapuche desde hace siglos. Con este complejo escenario de fondo, Chile va a la de las manifestaciones según el Ministerio Público y Marítima. El 12 de octubre, el mandatario chileno anunciaba la implementación del estado de excepción en el sur del país, una zona con alta presencia de la comunidad indígena mapuche. Es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. El Congreso chileno dio luz verde a la extensión del estado de excepción en medio de una escalada de violencia en el conflicto histórico con el pueblo mapuche, con ataques a la infraestructura o incendios a la propiedad privada. Los mapuches son el pueblo originario más importante de Chile y demandan tierras que consideran propias por derecho ancestral. Ahí está esta idea como de mano dura, de mano firme contra la inseguridad, contra la violencia, aparece muy ligada y por cierto que el estado de excepción constitucional venía ocurriendo hace un tiempo, hemos visto en la escala. La agenda de todos los debates. Pueblo originario. Me desligué absoluta y totalmente. Así negaba Sebastián Piñera su implicación en el escándalo de los papeles de Pandora. El pasado 9 de noviembre, la Cámara Baja aprobó el juicio político contra Piñera, acusado por supuestas irregularidades en la venta del proyecto minero Dominga. Pero esta misma semana, el Senado rechazó su destitución. Queda de esta manera rechazada la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Piñera pasará a la historia por ser el único presidente que ha sido acusado constitucionalmente 2 veces en su mandato desde el regreso a la democracia. El mandatario llega al final de su mandato con una imagen deteriorada. Entonces, ¿qué está en juego en estas elecciones? Son históricamente las más importantes de hace décadas porque van a mostrar qué camino y con qué rapidez él o la nueva presidenta va a acompañar el proceso transformador que se está desarrollando en la convención constitucional. Lo que está en juego es avanzar en cumplir ciertas demandas que surgieron en el estallido social, hacer transformaciones políticas y sociales profundas al sistema. Estabilidad política. Vamos a tener un presidente con un contingente legislativo bajo, a diferencia de lo que ha ocurrido en la historia de Chile. Un nivel alto de fragmentación en el Congreso y una convención constitucional redactando una nueva carta con reglas de juego completamente distintas. La posibilidad de que la convención constituyente pueda tener un desarrollo o se pueda constituir en una carta de ruta del país. El Banco Mundial anticipa una brusca desaceleración para Chile en 2022 y 2023. ¿Quién se hará cargo? Miles de austríacos marchan por las calles de Viena coreando resistencia. Reaccionan a las últimas medidas del gobierno, vacunación obligatoria y nuevo confinamiento nacional. Protestamos contra la privación de libertad. Hablamos de una protesta contra el confinamiento y la vacunación obligatoria. Queremos recuperar nuestra libertad. Nadie debería quitárnosla. Por eso han salido miles de personas a las calles. Pero los manifestantes no superan en número de las infecciones, cerca de 200.000. El gobierno dice
Las nuevas restricciones con confinamiento y vacunaciones obligatorias han generado en varios países europeos manifestaciones y disturbios. Exigen que se retire el certificado COVID de vida pública. El gobierno justifica medidas ante el aumento de contagios y la cantidad de infectados en la UCI. Unidad de cuidados intensivos, creo que es. Dice que el cierre total y las vacunas obligatorias son la única vía para evitar que los hospitales se vean desbordados. El invierno va llegando a Europa y aumentan los contagios. Los gobiernos se ven forzados a actuar, lo que provoca también más protestas. Miles de personas se congregaron en Croacia para expresar su enfado. Vine a luchar por la libertad y contra el fascismo, contra el totalitarismo y estas restricciones insanas de políticos insanos. Luché por este país, por nuestra libertad. Esto ha sido abolido por las restricciones del COVID y las vacunaciones forzosas. Ni siquiera puedo ir a correos a recoger los documentos que pueda necesitar. Me obligan a vacunarme, pero no quiero y no puede suceder. Las protestas en los Países Bajos degeneraron en violencia, destrucción y decenas de detenciones. En toda Europa el cansancio y la frustración aumentan con el número de infecciones y dejan a las autoridades ante el reto de lidiar con el descontento y los disturbios, además de la pandemia. Ni hao, soy Manu, Belt 5 de chino. Llevo unos meses utilizando el método 8 Belts y la verdad estoy encantado. Mis progresos han sido geniales y lo más importante es que una vez lo integras a tu rutina diaria, no tienes la sensación de estar estudiando, porque se hace mucho más ameno que un método tradicional. Francamente lo recomiendo. 我的汉语比以前好很多，你应该试试 8 Belts. Por todo eso, yo soy 8 Belts. Tengo un muñero. Hola, aquí estoy con David. Hace unos meses te mandé un... Y tenemos a esta hora con nosotros justamente al señor Junior García, quien nos acompaña desde Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por concedernos esta entrevista. Y quisiera comenzar preguntándole por su condición migratoria, porque usted asegura que no va a pedir asilo en España, o por lo menos no todavía. ¿Cómo se describiría usted mismo en estos momentos? ¿Como alguien que está de viaje? ¿Como alguien en el exilio? ¿Un migrante, tal vez? Bueno, me podría definir como alguien que estaba dentro de un estanque helado ahogándose y ha necesitado salir a tomar un poco de oxígeno para volver a sumergirse. Así es como me definiría. Hay muchas dudas en torno a su salida de Cuba y a sus últimas horas en el país. Algunos cuestionan, por ejemplo, que no haya podido salir de su casa para manifestarse el 15N, pero que sí haya logrado gestionar esa visa para España o llegar al aeropuerto sin que haya habido algún permiso del régimen. ¿Podría, quizás para ayudar a disipar esas dudas, Líder del grupo opositor cubano Archipiélago, quien arribó la semana pasada a Madrid tras marchas frustradas del 15 de noviembre, creo yo que dijo W que su decisión es llegar a Cuba cuando las condiciones estén dadas. Sostuvo que la estrategia de La Habana consiste en enviar al destierro a quienes resultan incómodos por lo que seguramente pensarían que el llegar a España pediría asilo y deben estar sorprendidos que no lo haya hecho. Contarnos cómo transcurrieron esas horas y esa salida del país. Bueno, en primer lugar, ese día 14 estaba totalmente incomunicado.
Me habían cortado el teléfono, habían cortado el celular, también el internet, por supuesto, no solo a mí, sino también a mi esposa, a mi suegra, a todas las personas que tenía cerca. Mi casa estaba totalmente rodeada, no permitían acercarse a nadie, ni a la prensa acreditada, ni tampoco a algunos amigos que intentaron llegar hasta allí. O sea, estábamos en una situación de total incomunicación. En horas de la noche, unos amigos me propusieron sacarme de la casa, lo intentaron y me dejaron salir. O sea, había una patrulla en la esquina, la patrulla ni siquiera detuvo el auto en el que estaba saliendo, y en ese momento comprendí que para el régimen quizás ya estaba todo claro, conocían mis movimientos y tenían dos opciones. Una, o me iban a detener en cualquier momento y aquella fuga era una especie de trampa, o sencillamente iban a dejarme ir, porque muchas veces es la estrategia que ha usado el régimen para deshacerse de ciudadanos incómodos. Los manda al destierro, se deshace de ellos. Se deshacen de ellos. Ellos creen que si están fuera no pasa nada, lo que no quieren es a nadie incómodo dentro del país. Seguramente pensaban que al llegar a España iba a pedir asilo y ahora deben estar muy sorprendidos de que no lo haya hecho. Estamos con una visa de turismo de solo 90 días, yo no voy a pedir asilo, así que trataremos de analizar cuáles son las opciones que tenemos, pero mi decisión es regresar a Cuba cuando las condiciones estén creadas. Y hasta entonces, dentro de la misma oposición cubana, hay quienes critican fuertemente, por supuesto, su salida y aseguran que más bien le da un impulso al régimen y a quienes defienden una represión contra los opositores. ¿Cómo aborda usted esas críticas? Bueno, todo el mundo tiene derecho a tener una opinión y también una opinión crítica. Archipiélago es un grupo plural. De hecho, yo he sido la figura visible, pero no he sido el líder de Archipiélago porque no hay jerarquía en Archipiélago. Es una plataforma totalmente horizontal. Y así trataremos de seguir en lo adelante. Tampoco es la intención de Archipiélago monopolizar a toda la oposición. Yo creo que deben existir muchos grupos diversos que cada cual luche por la libertad y la democracia en Cuba de la manera que lo entienda. La historia de Cuba, lamentablemente, está llena de personas que tuvieron que irse en algún momento. Desde José Martí hasta todos los héroes, Maceo, el propio Fidel Castro, en algún momento tuvo que abandonar el país. Millones de cubanos han tenido que salir de Cuba porque sus vidas han estado en peligro, porque sencillamente en Cuba no encuentran una oportunidad de vida digna, decente, en libertad y con derecho. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿significa salir de Cuba el fin de los ideales de un individuo? ¿Significa salir de Cuba el fin de los deseos de alcanzar democracia y libertad para tu país? Yo creo que muchos cubanos han tenido que hacerlo, pero en mi caso, para nada. Estoy dispuesto a renunciar a la lucha que tenemos que seguir llevando a cabo, ya sea dentro o fuera de Cuba. Y precisamente usted ha dicho que se fue también para poder dar voz a los reprimidos. Sin embargo, sabemos que las restricciones, sobre todo de acceso a Internet, son cada vez mayores en Cuba. ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Cómo piensa apoyar a los reprimidos desde España? Bueno, tenemos maneras de comunicarnos con algunas personas dentro de Cuba en acoso, que están siendo reprimidas, el rostro, el nombre, la vida de su familia, en tratar de ayudar como una especie de mercado. El régimen ha lucrado con campañas electorales y de propaganda. Es de Junior García, fundador de la plataforma Archipiélago desde Madrid. Muchísimas gracias por su tiempo y ojalá hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. La danza también invita a reflexionar y a dejar atrás tabúes de la sociedad. El español Manuel Liñán y su compañía rompen los estereotipos de género con un espectáculo de flamenco sin precedentes. El flamenco como oda a la feminidad. Así lo ve el bailaor y coreógrafo español Manuel Liñán, quien rinde homenaje a la feminidad del flamenco con un conjunto de bailaores. Para mí la danza es el mejor lenguaje, es un lenguaje que no tiene límites, que aparte se guía por las emociones, y creo que mi herramienta más... Para mí la danza es el mejor lenguaje. Manuel Liñán, coreógrafo y bailador. Es un lenguaje que no tiene límites, que aparte se guía por las emociones. Con Viva, Manuel en su un cuarto donde fluye todo mi imaginario, ¿no? formación comenzó a actuar con las compañías del siglo XIX. De autor conjuró mundos oníricos sobre la ruptura provocadora y deliberada con los roles de género. Todavía hay mucho camino por recorrer. La identidad y la estética de cada ser humano, que ya hay un poquito. Un llamado a la tolerancia. Coraje. Estos mineros trabajan todo el día en una galería muy estrecha buscando oro. La cantera se encuentra en el este de la República Democrática del Congo, una región rica en recursos minerales. Esta es una de las nuevas minas que las empresas chinas explotan en la zona. Los trabajadores se sienten explotados. No nos dan comida. Tampoco tenemos dinero para comprar jabón para asearnos. Estamos desmotivados. Si no encontramos oro, es difícil poder comer. Se responsabiliza a los operadores chinos de las malas condiciones de trabajo y la escasa remuneración. En la aldea cercana de Lujiji, la gente está indignada, ya que la región no se beneficia en nada con la explotación del oro. China tiene gran interés en los recursos minerales del Congo, pero descuida las normas medioambientales y critica los movimientos civiles. La mina lleva 2 años. Cuando vemos el impacto, nos damos cuenta de que no se incluyó a la población, sobre todo en términos de medio ambiente. Toda nuestra infraestructura ha sido destruida. Existe otro problema. El oro de la República Democrática del Congo entra de forma ilegal en la cadena de suministro mundial a través del contrabando a Ruanda y Burundi. La población local puede hacer poco al respecto. La fiebre del oro en la República Democrática del Congo provoca descontento a las poblaciones afectadas. Empresas chinas con intereses en la región explotan mineral, pero descuidan a los trabajadores y el medio ambiente.
Resultado de la votación. En una sesión que terminó con aplausos, la Cámara de Diputados chilena aprobó por amplia mayoría una iniciativa legislativa que llama matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo y permite la adopción y la filiación. Creo que esto es un gran avance. No puede ser que en pleno siglo XXI estemos discutiendo si tenemos los mismos derechos o no. Toda persona debe tener los mismos derechos, hombres y mujeres. Y hoy lo que existe es que hay ciudadanos de primera y segunda en el sentido de que algunos nos podemos casar y otros no. Y eso no corresponde. Yo creo que tenemos que avanzar en una sociedad que no discrimine, que sea igualitaria. Se trata de una de las mayores luchas de los colectivos LGTBI en Chile. El proyecto original fue presentado en 2017 por el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet. El debate avanzó en junio cuando el actual presidente Sebastián Piñera anunció su respaldo. Ahora falta el aval definitivo del Senado antes de convertirse en ley. De lograr el pleno cumplimiento de la obligación de ajustar las normas internas, poniendo término a una situación discriminatoria que no refleja, a nuestro juicio, los valores que debieran orientar una comunidad plenamente libre, justa e inclusiva, que confía en las personas, que respeta su autonomía personal y que valora la diversidad. Hasta ahora, las personas homosexuales pueden unirse bajo el acuerdo de unión civil, que no reconoce derechos filiativos. De aprobarse la iniciativa, Chile se convertiría en el octavo país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario, después de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México. José Gabriel Gutiérrez Lizarazo por fin se ha podido reunir con el cuerpo de su hermano Pastor. La última vez que lo vio tenía 16 años. Poco después fue reclutado a la fuerza por la guerrilla. José Gabriel ahora espera enterrarlo y encontrar paz. Un descanso muy grande. Porque ya por celebrar la cristiana sepultura, así que ellos merecen. José Gabriel acompaña a la unidad de búsqueda que en el marco del acuerdo de paz tiene un mandato de 20 años para recuperar los restos de los desaparecidos del conflicto armado. El grupo parte a las 4 de la mañana para subir por el páramo Caracolito cerca de la frontera con Venezuela. 4 horas de viaje por selva, pasto y montaña. A 3.000 metros de altura comienzan a cavar. Después de 3 meses de investigación recuperan 2 cuerpos. Uno de ellos, el hermano de Gabriel. El antropólogo forense de la unidad destaca la importancia de trabajar con cuidado durante la excavación. Lo que puedes quitar allí puede ser una venda o un amarre. Signos que te permiten saber qué le pasó. ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon el momento de la desaparición, pero los hechos que llevaron también a la misma? Los técnicos encuentran una placa de cemento que pusieron los vecinos para dar un lugar de descanso más digno a los cuerpos soterrados. Las víctimas son Pastor y Henry, que desaparecieron a fines de los años 80. Los peritos toman fotografías antes de enviar los huesos a un laboratorio y reconfirmar la identidad de los muertos mediante prueba científica. Dentro de unos meses, los restos serán entregados a sus parientes. En una finca cercana, el equipo de la unidad, familiares y vecinos asisten a una misa para recordar a las víctimas. 5 años después de la creación de la unidad de búsqueda, hay cientos de miles de desaparecidos sin encontrar. Debido al temor a los grupos armados, muchos testigos callaron durante décadas. Luis Gregorio Flores Monterrey, un amigo de la familia, sabía dónde se encontraba el cuerpo de Pastor desde el año 98, cuando trabajó en esta parte del páramo. De todas maneras, yo traté de hablar con el Gabriel, que era el más cercano del hermano, y le dije, pongámonos de acuerdo y subamos. En esa época, pero entonces la timidez de la persona, si al miedo y eso no subimos con eso. Ahora, cada vez más testigos rompen el silencio. Según la unidad de búsqueda, es necesario para curar las heridas que dejó el conflicto armado. Aquí estamos recuperando cuerpos de hace 3 décadas, pero tenemos casos de más, de 4 o 5 décadas, porque las familias no pierden la esperanza de buscar. Y creo que es importante también transmitirle a la sociedad colombiana, que está un poco más alejada, tal vez en las zonas urbanas, de lo que ocurrió en las zonas rurales del país. Aunque los campesinos dan más información, la unidad de búsqueda debe lidiar con nuevos problemas. Los grupos armados nuevos y las disidencias al proceso de paz hacen más difícil el acceso a zonas rurales donde hay más fosas. 5 años después del acuerdo de paz, cientos de miles de personas siguen desaparecidas. Cada vez más campesinos se atreven a presentar información en la unidad de búsqueda. Sin embargo, los peligros no terminan de desaparecer. Los nuevos grupos armados y las disidencias del proceso de paz dificultan acceso a las fosas. Exoneraron a un afroamericano tras pasar 43 años en prisión injustamente.
Bolsonaro recibe la medalla al mérito legislativo bajo gritos de genocida. Receber a medalha Mérito Legislativo 2021. Portanto, iniciada a premiação, primeiro agraciado presidente da República, Jair Bolsonaro, recebendo a medalha do Mérito Legislativo 2021 das mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, bastante ovacionado aqui no plenário, o presidente Jair Bolsonaro. En Chile se confirma la segunda vuelta presidencial. Con más ya del 98% de las mesas escrutadas, el aspirante del Partido Republicano, José Antonio Kast, lidera en el conteo con poco menos del 28% de los votos. Le sigue el postulante de la coalición Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con más del 25%. Los ganadores de la jornada ya han comentado incluso los resultados. Ignacio Cubilla se encuentra en Santiago. Vamos a verlas. Bueno, lo que está claro es que hasta esta primera vuelta fue una campaña y ya las próximas terminan en un primer lugar. Yo no vengo acá a ocupar el 19 de diciembre. En Chile. Acepción restringida, que es sitios que no se basan únicamente en una abstracción. Este vídeo ha sido posible gracias a Surfshark VPN. Luego os doy más detalles, pero antes, vamos con nuestra historia de hoy. El vídeo de hoy va a responder a la pregunta que todos os habéis hecho alguna vez. ¿Para qué sirve ver VisualPolitik? ¿En qué medida me afecta a mí saber lo que ocurre con el petróleo o el gas natural en no sé qué país que ni siquiera sé dónde está en el mapa? Pues bien, en el vídeo de hoy demostraremos que lo que os contamos en este canal os afecta mucho más de lo que creéis. Da igual desde qué país veáis este vídeo, basta con que miréis a la factura de luz o de gas de este mes para saber de lo que estamos hablando. El problema no solamente lo tenéis vosotros, hablamos de algo preocupante a nivel internacional. Scottish Power advierte de una masacre en el mercado energético. En medio del aumento de los precios, millones de personas en Europa podrían tener dificultades para calentar sus hogares. Así que no, tú no eres el único o la única. Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a hablar de algo. Seguridad desde tu Smart TV o desde Años de la abundancia. oferta, mayor precio. Esta era la tónica hasta que llegó la revolución del fracking. De acuerdo de París, la se descubren durante la tesitura muchos han sido. And so really looking at those to understand, is it nuclear, is it storage, how do we maintain reliability? La otra alternativa es la más sencilla, aceptar la transición energética con sus virtudes y sus defectos. Esto implica fastidiarnos y Odias los anuncios de reproducción automática como este, ¿verdad? Yo también. Por eso yo me cambié a Brave. No más anuncios pre-roll antes de los videos. Problemas y las amenazas a las
Aquí hemos llegado. De público y de reparto. Amigas, pasemos a la gran pregunta. ¿Qué rumbo puede tomar España para sociales de las empresas que tengan lo único que se puede y se debe hacer? Las amenazas percibes, lograrás superarlas. No importa que hablen bien o mal, lo importante es que hablen. Es una vieja frase que se aplica hoy en día en distintos campos, sobre todo en el marketing. Cuando Elon Musk presentaba su Cybertruck y una bola metálica rompió el cristal de la ventana que la vendían como a prueba de balas, el hecho se volvió viral en cuestión de segundos. La mayoría criticaba a Tesla por el fiasco, pero yo enseguida pensé, Elon Musk es un genio. Estoy seguro que lo hizo a propósito y ha logrado que todo el mundo esté hablando del Cybertruck por un supuesto error. Vamos, no es que el coche no arrancó, o salió humo del motor, o no funcionaron los frenos. Simplemente se rompió una ventana con una bola de metal que hubiera roto cualquier ventana o parabrisas de cualquier coche. Como resultado, el mundo entero se enteró del nuevo automóvil de Tesla y en cuestión de semanas, los pedidos anticipados de la camioneta de Tesla se contaban por decenas de miles. El coche, después de 2 años de haber sido presentado, aún sigue en su fase de desarrollo. No ha salido al mercado, pero tiene pedidos que sobrepasan el 1.000.000 de unidades. Muchas veces los medios de comunicación y canales de YouTube como el mío somos los culpables de estos fenómenos. Y con lo que les voy a contar ahora, no haré más que darle publicidad gratis a Apple. Pero ya es cuestión de ustedes si quieren comprar este producto o no. Atentos. Y es que Apple, el pasado 18 de octubre, mientras presentaba sus novedades tecnológicas, presentó también un paño de limpieza de pantallas, que cuesta nada más y nada menos que $19. Aunque en algunos países europeos puede costar hasta 25 euros. Y eso no es todo, pues resulta que los fanáticos de la marca de la manzana compraron online todos los disponibles y agotaron el stock mientras duraba la presentación. Nuevos MacBook Pro con la musa con el logotipo de Apple en Apple textil, haciendo que Tesla, la compañía que dirige, vendió 200 exclusivas tablas de surf por $1.500 que salió de Apple y la gente de un solo dólar. Ya es tu decisión si quieres pagar 20 veces más por una servilleta de limpieza de pantallas. No me queda más que decir que viva el capitalismo y el... Si en la Unión Soviética inventabas algo, tu invento pasaba automáticamente a ser parte del Estado. Recordemos un ejemplo banal en el creador del videojuego Tetris, historia que hemos contado en otro video. El Estado soviético se apoderó del juego y el creador solo vio dinero cuando la Unión Soviética se desmoronó y afortunadamente pudo hacerse con los derechos. Hoy en día, este ingenioso ruso vive muy feliz en Estados Unidos, el país que le brindó la oportunidad de hacer dinero con su invento. Sin embargo, hay casos donde el sistema capitalista muestra su lado injusto, como es el caso del video de hoy. Creo que quedarán tan impresionados que por un momento odiarán el sistema, o quizás no. La impactante historia que les quiero contar hoy tiene su inicio a finales del siglo XIX, que es cuando empieza la revolución del transporte. Con la llegada de los ferrocarriles y el desarrollo de la industria de los automóviles, la gente dejó de usar poco a poco a los caballos como medio de transporte. A lo largo del siglo XX somos testigos de numerosos inventos e innovaciones técnicas que han contribuido al desarrollo de los automóviles. Hoy hablaremos de cómo se creó el limpiaparabrisas a principios del siglo XX de la mano del estadounidense Mary Anderson, quien patentó su limpiaparabrisas salvando sin duda la vida de decenas de miles de conductores y pasajeros. ¿Por qué? Bueno, para entenderlo debemos conocer su historia. Mary Anderson nació el 19 de febrero de 1866 en Alabama. Mary Anderson se estima de resolverse, volverse millonaria en el país de las oportunidades y la solicitud de patente de para ser usada por quien ya había aprobado el invento y al expirar la patente. Mary Anderson, que pasó toda su vida trabajando como agente inmobiliaria, labor que compaginaba con la tarea de viticultora, pasó humildemente el resto de su vida en un apartamento en Birmingham, mientras veía cómo la historia le hacía una mala pasada y su invento era usado de forma gratuita por cada coche que veía pasar. Murió en 1953 a los 87 años de edad, víctima de los años que nunca perdonan y del sistema que parece estar hecho para que los astutos se aprovechen de los ingenuos. ¿Y tú, quién eres? ¿Ser astuto o ser ingenuo? ¿Qué fueron los juicios de Salem? ¿Qué fueron los juicios de Salem? Salem, Massachusetts. Abigail, Anne y Elizabeth comenzaron a comportar
de maneras muy extrañas y fueron diagnosticadas con brujería. El doctor dijo que habían sido víctimas de 3 brujas. Y esto dio lugar al primer gran juicio por brujería en la ciudad. Las 3 mujeres fueron encarceladas y 2 de ellas murieron. Aunque se supone que esto comenzó con la gran cacería de brujas, en realidad los ciudadanos se dieron cuenta de que era muy sencillo condenar a alguien por brujería. En ese año más de 200 personas fueron acusadas, 150 juzgadas, 19 murieron colgadas y un hombre murió aplastado. A inicios de 1693, las personas comenzaron a pensar, ¿por qué hicimos todo eso? Como si hubieran despertado de un trance. Los jueces se disculparon. La gente intentó volver a sus vidas anteriores e incluso Elizabeth Perry se disculpó. Aunque nunca vamos a saber qué fue lo que pasó con la gente de Salem ese año, sí sabemos que en 1711 el gobierno de Salem limpió el nombre de los acusados y pudo darle a... ¿Y esto por qué se cortó directamente? Invertir en ti es el mejor regalo que puedes darte. Aprovecha el precio especial de Black Friday de Platzi y adquiere uno de sus 700 cursos. Esta promoción es el precio más bajo de la historia de Platzi y está vigente durante todo noviembre de 2021. Más información al final del video. Globos, risas, mosquitos, el viento, el color amarillo, el reflejo pueden provocar un miedo intenso en ciertas personas. Te puede parecer extraño, pero si te pones a pensarlo, probablemente tú también tengas un miedo irracional, aunque no llegue al punto de ser una fobia. Alrededor del 10% de la población adulta tiene una fobia. Las fobias son el trastorno mental más común en mujeres de todas las edades y el segundo trastorno mental más común en hombres mayores de 25 años. Por eso conviene preguntarnos por qué surgen las fobias. La palabra fobia viene del griego phobos. En la mitología griega, Phobos es el hijo de Ares, el dios de la guerra, y de Afrodita, la diosa del amor. Phobos es la personificación del pánico y miedo, y solía aparecer antes de cada batalla, simbolizando el temor antes de la lucha. Phobos acompañaba a su padre a la guerra junto con Deimos, su hermano gemelo que representaba el dolor o la pena. Como la mayoría de las personas sentimos miedo, es posible que se confunda el miedo con una fobia. ¿Cómo diferenciarlos? El miedo es una sensación normal que nos permite reconocer un peligro real para alejarnos de él. Es sumamente útil porque nos ayuda a mantenernos vivos. Una fobia no es una reacción normal, sino un desorden de ansiedad. Es el miedo excesivo y desproporcionado hacia un objeto, ser vivo o situación que por lo general presenta un peligro potencial que puede ser moderado o nulo. De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, las fobias se pueden identificar por estas características. 1. El objeto o situación se evade activamente, haciendo que la fobia determine el lugar de trabajo, empleo, los lugares que se frecuentan y las relaciones interpersonales. Una persona con fobias organiza. 3. El miedo persiste por más de 6 y un cinturón se puede confundir. Realmente las personas sufren estos son la o cuando este no funciona y la reducción de las alto grado de atención y mostraba una rata y a pieles suaves. Este controversial experimento ha sido muy cuestionado porque tenía muchísimas fallas metodológicas y los resultados no son claros. Además, pobre de Albert. Pero con otros experimentos se ha visto que sí es posible desarrollar fobias por condicionamiento clásico. Un estímulo aversivo y uno neutro se presentan juntos. La persona teniendo una reacción de terror y al neuroticismo pueden desarrollar fácilmente fobias. No es posible determinar el origen de su temor para poder directamente. Curiosamente, ya empezamos a 2 personas al precio más bajo de su historia. Uno de sus más de 700 cursos de marketing, habilidades blandas, inglés o tecnologías seguro es para ti. Platzi es la plataforma de educación profesional en tecnología más grande en habla hispana. Entra a platzi.com/L/. Curiosamente BF y nunca pares de aprender. Tenemos aquí Cinco peores adaptaciones de anime que te dejarán ciego. Te pasas Netflix. Algo que todos sabemos es que el anime es de lo mejor que nos ha dado Japón. Pero por esa misma razón, crear una adaptación live action de un anime, es decir, con actores de carne y hueso, es un trabajo titánico. Y a veces el resultado no es nada bueno. Y nadie se sabe, incluyendo los personajes de Dragon Ball. Y para prueba, estas adaptaciones. Cowboy Bebop. Aunque esta adaptación fue muy esperada, la serie creada por Netflix no está a la altura. Una historia muy buena, una adaptación fiel, con cambios que rompen completamente la original. Y lo peor es escucharla doblada. ¿Qué necesitas encontrarme? Soy Spike Spiegel ahora. Full Metal Alchemist es uno de los mejores animes que jamás se hayan creado, incluso cualquiera de las 2 versiones. Y por eso, cuando se tenemos adaptación por Netflix, los fanáticos pensaban que iba a estar increíble. Sin embargo, no tiene el espíritu de la original, la acción no es tan buena y los efectos son muy mediocres. Yo soy Marco Antonio C. Bye. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento cosas que haces mal y no debes de hacer todos los días. No debes de ocupar los mismos zapatos todos los días, ya que los zapatos son calientes, oscuros y húmedos. Y si no los dejas descansar mínimo 24 horas, lo más probable es que te crezcan hongos y tengas mal olor en los pies. Por último, se ha demostrado que no dejar descansar los zapatos provoca que estos se acaben mucho más rápido. No debes ver el celular antes de dormir, ya que esto provoca que tu cerebro esté activado y alerta. Y esto hace que no puedas dormir de inmediato y que cuando por fin logres dormir, tu cerebro tarde más en llegar a la fase de o agresiva. Y es que existe una parte del sueño donde este se une con ningún ruido o con música tranquila. No debes bañarte con agua muy caliente. Esto deshidrata tu piel y provoca sequedad. Además, el agua caliente lava demasiado la grasa de la piel, dejándola indefensa frente a las bacterias y sustancias nocivas y provocando un flujo sanguíneo excesivo, lo cual conduce a un enrojecimiento prolongado, inflamaciones, espinillas y sequedad de la piel. Además, tampoco son buenas las duchas largas, ya que eso también lastima la piel. El baño debe durar máximo 7 minutos. No debes tallarte la piel al secarte, ya que eso también lastima tu piel. Lo recomendable es usar toallas no ásperas, no tallarlo, dejando el cuerpo ligeramente húmedo y así que se hidrate la piel con el agua restante. Además, se ha demostrado que estar un pequeño rato desnudo después del baño es muy bueno. No debes de comer carne roja todos los días, ya que esto provoca un aumento en los niveles de colesterol y problemas de tu corazón.
contienen teína, un estimulante similar a la cafeína, el cual al consumirla todos los días afectará a nuestra salud. Lo mismo sucede con otras sustancias de los diferentes tés. Todos los días. Y es que aunque según expertos, el té verde, el rojo y el blanco son muy benéficos por sus poderes antioxidantes. También contienen teína, un estimulante similar a la cafeína, el cual al consumirla todos los días afectará a nuestra salud. Lo mismo sucede con otras sustancias de los diferentes tés. Minerales. No es aconsejable para la salud. Estas fueron concebidas para reponer sales del cuerpo que se todos los días. El consumo habitual de estas bebidas ricas en minerales no es aconsejable para la salud. De lesiones en tu cuerpo, arritmia en tu corazón o enfermedades en tus riñones. No debes ver tu televisión, ni tu tablet, ni tu celular, ni tu computadora, ni nada que te distraiga mucho mientras comes, ya que estas distracciones provocan que comas más y que no mastiques bien la comida. Es por esa razón que subes de peso y además que al terminar de comer te sientas indigesto. No debes de correr todos los días. Se ha puesto de moda correr para hacer ejercicio, pero si tú apenas estás comenzando. No debes de usar sandalias o chanclas todos los días. El uso diario de ese calzado provoca problemas en los pies y es que para sujetar las sandalias o chanclas se curvan los dedos y sean pasos más pequeñitos, tensando de forma continua músculos y tendones, lo que puede provocar dolor, fracturas o juanetes. Además, hace que tus pies se vuelvan más gordos. Ya como último dato dentro de lo mismo, si caminas mucho tiempo descalzo, tus pies se van volviendo planos. No debes usar secadores de pelo todos los días. Los secadores de pelo, las planchas alisadoras y las tenacillas lastiman y rompen tu cabello. Además, los secadores deben utilizarse a temperatura muy baja y sin concentrar el calor en un punto determinado. No debes de lavar los platos con comida. Lo que debes de hacer es quitarle la comida con una servilleta a los platos sucios antes de lavarlos. Esto mantendrá tu lavadero más limpio y te ayudará a ahorrar agua. No debes sentarte ni acostarte en la cama con la ropa de diario, ya que a lo largo del día nos sentamos y estamos en todo tipo de lugares, muchos de ellos bastante sucios. Es por eso que al sentarte y al acostarte en la cama, dejas toda esa suciedad, hongos y bacterias en tu cama, sí, donde vas a dormir. No debes pedir platillos que no sean especialidad en los restaurantes. Y es que según expertos, la especialidad de los restaurantes, al ser platillos más vendidos, siempre tienen ingredientes frescos. En cambio, las latas y los envases con comida a la basura. Lo correcto es quitar la comida y lavar las latas y los envases. Apretar o una trenza que esté floja. No debes de dejar sucio tu cepillo de dientes. Procura enjuagar y lavar bien tu cepillo de dientes después de ocupar, ya que si lo dejas sucio y lleno de comida, se llenará de bacterias. Y además, cuando tú no estés... Si tienes el cabello largo, no te duermas con el cabello suelto. Esto provoca que se te enrede, se te caiga o se abran las puntas. Según expertos, si tienes el cabello largo, debes de cepillar tu cabello antes de ir a la cama y hacerte una cola de caballo sin apretar o una trenza que esté floja. No debes de dejar sucio tu cepillo de dientes. Procura enjuagar y lavar bien tu cepillo de dientes después de ocupar, ya que si lo dejas sucio y lleno de comida, se llenará de bacterias. Y además, cuando tú no estés, las cucarachas se lo comerán. No debes escribir en la computadora y comer al mismo tiempo muchas veces. Y además, cuando tú no estés, las cucarachas se lo comerán. Ella es la cucaracha en el cepillo. No debes escribir en la computadora y comer al mismo tiempo. Muchas veces comemos mientras trabajamos en nuestra computadora. Esto por practicidad y por comodidad. Pero es muy malo porque tu teclado está lleno de bacterias, hongos y microorganismos, tanto como un baño público. No debes de peinarte igual todos los días. Y es que el cabello se acostumbra a una determinada posición, por lo que pierde volumen en las raíces y a menudo se ensucia más justo en el lugar de la raya habitual. Si cambias de peinado, obtendrás volumen, un aspecto más limpio y una nueva imagen. No debes bañarte después de hacer ejercicio, ya que esto te provoca lesiones o te causará una enfermedad respiratoria. Lo más recomendable es que después de entrenar te cambies de ropa y dejes que tu cuerpo se enfríe. Esto lo notarás cuando dejes de sudar. Además, otro consejo: si después de entrenar te duchas con agua muy fría, en lugar de cortar el sudor, se producirá un efecto contrario. Sudarás más, ya que la piel se enfría en exceso y el organismo envía calor para mantener la temperatura. Lo mejor es bañarte con agua tibia para comenzar. Después, elegir la temperatura que te agrade. No debes de hacerte peinados que te jalen el cabello todos los días, ya que esto provoca que se te caiga el cabello, tanto que en algunos años puedes quedar calvo o calva. No debes de dormir 5 minutos más. Esto es muy malo, ya que el sueño tiene varias fases, las cuales completan un ciclo. Este ciclo dura más o menos 1 hora y media y tenemos de 3 a 4 ciclos por noche. Si tú te despiertas, significa que termina el ciclo. Pero si tú decides dormir 5 minutos más, estás empezando el ciclo otra vez y esto provoca que el ciclo no se termine y tú te sientas cansado todo el día porque no completaste un ciclo de sueño. No debes de tomar agua fría si sientes calor. Y es que tu cuerpo, para poder asimilar el agua, necesita ponerla a calentar a temperatura corporal. Por eso, si la tomas muy fría, el cuerpo tardará más en asimilarla que si la tomas a temperatura ambiente. Mejor si tienes mucha sed y hace mucho calor, toma agua tibia y en poco tiempo te sentirás menos sediento. Si tienes una meta, no la dejes de hacer un día después de 21 días. Si quieres formarte un buen hábito, hazlo durante 21 días, sin parar. Y es que según expertos, si quieres despertarte a las 5 de la mañana todos los días, hazlo durante 21 días. Pero ten cuidado, ya que si por alguna razón volverá un hábito, porque el sistema empieza otra vez a contarse desde cero. Sí, y es que si quieres formarte un buen hábito, solo salgo por 21 días. Pero ahora que ya sabes cuántas cosas haces mal todos los días, ¿tú qué opinas? Nosotros decidimos compartirte este video. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento. Netflix lo volvió a hacer. El live action de Cowboy Bebop te dejará ciego. Hace poco se estrenó en Netflix el esperado live action de Cowboy Bebop, una serie que está basada en un anime que marcó historia y que es considerado de los mejores jamás creados. Pero aunque Netflix hizo su mejor esfuerzo, o bueno, por lo menos decidió gastar muchísimo dinero, el resultado, por más de que muchos críticos pagados por Netflix lo están defendiendo, la verdad no es nada bueno. Y es que vayamos paso a paso. Netflix es una empresa que hace negocio y su objetivo es ganar dinero. En su historia ha hecho cosas muy interesantes, originales, pero también muchos bodios. Es decir, películas y series que empiezas a ver y que después dices, pero qué diablos están pensando y no voy a perder mi tiempo viendo esto. Y es que una cosa es el juego de calamar, la cual gracias a Netflix existe, ya que nadie le confía en su creador. Pero otra cosa es Death Note Live Action, una serie que lo único que tiene de original es el nombre, ya que de ahí todo lo cambiaron. Los personajes tienen diferente esencia, la historia no tiene sentido y al final, después de verla, simplemente te quedas con un mal sabor de boca. Bueno, y esto mismo lo ha vuelto a hacer Netflix. Ahora con Cowboy Bebop. Y es que sí, tal vez no sea tan mala como Death Note, pero la verdad solo está un poquito arriba. Y es que expliquemos todo. En el año 1998 se estrenó en Japón Cowboy Bebop, una serie de tan solo 26 episodios, ambientada en el año 2071. En la serie se nos muestran las aventuras, desventuras, tragedias y sufrimientos de un grupo de cazarrecompensas que viajan a bordo de Bebop, una gran nave espacial. Ellos, al igual que en el pasado, solo que en un futuro con naves espaciales, se dedican a atrapar criminales para cobrar la recompensa que hay por ellos. La serie Cowboy Bebop no tiene tal cual un principio, e incluso para la mayoría de personajes no tiene un final. En ella simplemente nos van contando poco a poco cómo se forma este grupo de personas buenas y gran corazón, pero cada una de ellas es extraordinaria y cómo al final se desintegra. Ya lo sé, ya te spoilé un poco, pero necesito explicarlo. La serie muestra temas filosóficos, habla de la soledad y de cómo te marca el pasado. Eso sí, tiene muchos personajes y todos ellos, desde los secundarios hasta los protagonistas, tienen muchísima importancia y definen la historia. Empecemos primero con Nate, un perro, el cual realmente es un genio. Fue creado por científicos en laboratorio y realmente en muchos momentos es bastante importante. Luego está una niña, la cual parece un niño y es una verdadera genio hacker. Ella obliga a los integrantes de Bebop a pertenecer a su grupo, pero les será de bastante ayuda. Él no se preocupa por el futuro, solo vive la vida al día y es bastante impulsivo. Vamos ahora con Jet Black, quien se podría decir que es el padre del grupo. Es serio, responsable, tiene mucha experiencia y es el dueño de la nave Bebop. Es un ex policía retirado, el cual tiene quien amor. Pero no solo con él, el cual es el villano de la serie y realmente es un... Cuando tú ves la serie original te quedas por todo, por su calidad de animación, por sus escenas. Ahora bien, ¿cuál es el problema con que menos es Faye Valentine? Y es que la chica de que live action donde toma decisiones están todos diciendo muy... Además, él nunca se tiene que vender. Oye, y una serie de películas
Porque la serie se acabó y no tiene más. Sí, punto final y ya. Pero tal vez esa es la grandeza de Cowboy Bebop, porque así como la vida, son momentos que se acaban y hay que disfrutarlos. Ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Qué fue lo que más te gustó del live action de Cowboy Bebop? ¿Y qué fue lo que menos te gustó? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios, quiero leerla. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Cosmópolis tanto en YouTube. Cosas que no sabías de Alemania. Alemania es el país que mejor trata a los perros. Los perros pueden entrar en todos los restaurantes, medios de transporte, tiendas, hoteles, etc. Los únicos sitios en donde tienen prohibida la entrada son las carnicerías, pero se compensa porque los perros tienen sus propios parques y piscinas. El Oktoberfest se lleva a cabo en septiembre y no en octubre como dice su nombre. Alemania es el lugar de la Catedral de Ulm, la iglesia más alta del mundo, que mide 161.53 metros de altura. Las diferentes empresas de automóviles han hecho de Alemania su hogar, lo que lo convierte en uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. Les gusta mucho leer, son el tercer país del mundo donde más libros se venden y destaca la gran cantidad de librerías de novedades o segunda mano que allí existe. Yo soy Marco Antonio Solís. Bye. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento. El creador de YouTube dice que la plataforma se vaya al diablo tras eliminar los no me guste. Lo más seguro es que ya lo sepas, pero desde hace unos días en YouTube ya no aparecen los no me guste. La razón supuestamente es para tener el odio, porque había mucha gente que realmente le daba dislike a un video para enojar, molestar, atacar a alguna persona. Esto sin ninguna razón tal cual, sino simplemente para molestarla y decirle no me caes bien. Es por eso que YouTube decidió esconder los dislikes, es decir, los no me guste. La gente le puede dar dislike a algo, sí, pero ya no va a aparecer en público la cantidad de dislikes, solo la de likes. Esto para acabar ese odio y los ataques, los cuales sufren sobre todo los usuarios nuevos. Es decir, los que apenas están creando su primer contenido y que no tienen seguidores, que no tienen nadie que les apoye y que a veces simplemente encuentran un grupo de odio, el cual llena sus videos de dislikes simplemente para molestarlos. Es así que en un principio parecería que el adiós a los dislikes es algo bueno, pero ya muchos youtubers han comentado que para nada, que realmente es lo que le gusta a la gente, que puede decir me gusta o no me gusta algo, que es quitarle libertad de expresión y que además poder dar dislike a un video era un derecho que la gente tenía en YouTube y así ayudaba a calificarlo. Ya que, por ejemplo, si tú ves un video de un tutorial, la única forma de saber si es buen tutorial o no y no verlo completo era ver los likes o los dislikes. Si ves que tenía muchos dislikes, eso significaba que el tutorial no era muy bueno. Y al contrario, si tenía muchos likes comparado con los dislikes, significaba que el tutorial era bueno. Es así que muchos youtubers están pidiendo que los dislikes continúen y que se le permita a la gente calificar y que aunque esto podría traer ataques, al final es algo positivo a la libertad de expresión. Es así que la polémica continúa y ha crecido cada vez más y más. Y ahí es donde entra el creador de YouTube. Y es que tal vez no lo sepas, pero hubo tres personas que fundaron YouTube y uno de ellos es Jawed Karim, el cual es célebre por aparecer en el primer video de la plataforma. Bueno, él ha hablado sobre la desaparición de los dislikes, asegurando que con esto la plataforma, es decir, YouTube, caerá. Incluso él dijo y cita, no existe un solo creador de YouTube que piense que eliminar los no me gusta sea una buena idea. ¿Por qué hay en YouTube este cambio que no le gusta a nadie? Hay una razón, pero no es buena y no se da a conocer públicamente. La capacidad de identificar fácil y rápidamente el contenido inadecuado es una característica esencial en una plataforma de contenido generado por el usuario. Porque seamos honestos, no todo el contenido generado por el usuario es bueno. De hecho, la mayor parte no es buena. La idea es que entre la avalancha de contenido hay grandes creaciones esperando ser expuestas. Y para que eso suceda, las cosas que no son buenas tienen que desaparecer lo más rápido posible. El proceso funciona y tiene un nombre: sabiduría de las multitudes. El proceso es interrumpido cuando la plataforma interfiere. Entonces, la plataforma inevitablemente entra en declive. Ahora bien, esta no es la primera vez que el fundador de YouTube, el cual casi no da opiniones, critica públicamente a Google. La primera fue en 2013, cuando YouTube intentó obligar a todos a tener una cuenta de Google Más para comentar en los videos. En ese momento, Karim cambió el título de su primer video, el cual se llama Yo en el zoológico, ¿por qué Google necesita una cuenta de Google Más para comentar un video? Y ahora otra vez hizo un cambio en la descripción para mostrar su molestia con la desaparición de no me gusta. Es así que el fundador de YouTube ya ha hablado. Esta decisión le va a pegar muy fuerte a YouTube y es que es verdad que con eso se detenían los ataques. Pero también es verdad que eso ayudaba a la libertad de expresión y a los usuarios a calificar lo que les gustaba y lo que no les gustaba, o lo que era bueno o lo que no era bueno. Y es que él mismo lo ha dicho. Hay contenido que es bueno, pero también hay contenido que no es bueno. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy... Odias los anuncios de reproducción automática como este, ¿verdad? Yo también. Vamos a hablar, gente. ¿Quieren ver las skins que tengo en Valorant? No, no quieren ver mi... Entonces, mi tío, igual vamos a mostrar, perro. ¿Te gusta el fútbol? Villa me había dicho que juego de fútbol, pero no sabía cuál. El gratis, pues que había, pero que está todo bugueado. Oye, siento que el chat está retrasado. El chat está retrasado y ellos... Abrí esa cosa y hermano me lo metí todo en la boca. ¿Te entró todo eso en la boca? Sí, me entró todo en la boca, hermano. ¿Era rosado? Sí, rosado. Bueno, era. Sí, estaba arriba. Oh, encontré partida. Gente, ¿de qué quieren que vaya? Me han dicho reina, negra y macaco. Blanco, chamuca, único blanco. ¿Qué pasa? Ayuda. Oye, están entrando. Dale con todo, papi. Aburrido. Lo revientas ese caja. No es muy interesante que información que le afecta a todo el mundo. Prácticamente, en otras palabras. ¿Saben por qué hago tipos de videos de noticias? Porque hay información que puede o no puede afectar a todo el mundo. Es lo que pasa en el mundo también. Videos de ciencia.
Date un blog. ¿Somos realmente libres? ¿O estamos predestinados a tomar las decisiones que tomamos? A completar una historia que ya está escrita. ¿Existe el libre albedrío? Es decir, ¿tenemos el control de nuestra vida? De nuestro... Es... Me has dado un abrazo. Ya no te decía el no. Pararme, reflexionar. Porque... siga siendo uno de ellos. Que he dicho... que estudies y lees mucho al coco porque... Hola, José Newton. Pues sí, se cumplen ya 2 meses desde que anuncié mi adiós a YouTube. Pero parece que han pasado, no sé, 1000 años o algo así, porque me ha pasado de todo. Me han hackeado el canal, que no sé si lo vieron, me hackearon el canal. He hecho mi primera gira por América Latina, que ha sido súper loca, no sé si lo han visto. Un videoclip. Bueno, pues hoy me voy a... Vamos allá. Y la verdad... no te vas a la cama. Policía de YouTube, que tiene un problema de que vivía tablado. El modelo de negocio decía que no está la policía que donde tiene que estar. También más amargada. Veo muchas cosas amargadas. Generó mucha confusión y nada, que yo seguiré aquí, señores y señores, seguiré así. Hola, voltaicos. ¿Te gustaría que las clases fueran distintas? ¿Que aprender fuera motivadora? Científicos latinoamericanos el premio. Hola, voltaicos. Sabemos que históricamente en nuestros países, el tuyo y el mío, que hoy llamaré Al borde del los premio latinos, no han Nobel. destacado nunca por su excelencia científica. Seamos honestos, solo hay que revisar la tabla de premios Nobel para darse cuenta de toda Iberoamérica, solo 23 hombres y 2 mujeres lo consiguieron. Pues bien, en ramas científicas puras solo contamos 2, un argentino y un mexicano. Algo ridículo al lado de países como Estados Unidos o Alemania. Sin embargo, tanto en laboratorios nacionales como fuera de nuestras fronteras, podemos sentirnos orgullosos del trabajo que hacen nuestros compatriotas. Algunos de ellos están ya a las puertas de ganar el codiciado premio. ¿Quieres conocerlos? Quédate y te cuento. Pues es hoy buen día para sacar pecho y presumir de la ciencia que se hace en nuestros países, porque es muy... ¿Suena este nombre? ¿No? Y el de sí, pues corre, te toca hacer 100 sentadillas de castigo con un libro de física de cuerdas en la cabeza y que no vuelva a ocurrir, porque estás ante uno de los grandes físicos de nuestra era. Maldacena es un físico teórico, actualmente investiga en la Universidad de Princeton, sí, la misma donde pasó sus últimas décadas Albert Einstein, y ha quedado inmortalizado por la conjetura que lleva su nombre, fundamental en la teoría de cuerdas, relacionada con la teoría M, la gravedad cuántica y el principio holográfico, y que algún día les contaré con calma. Vamos, es inimaginable un libro moderno de la teoría de cuerdas donde Maldacena no tenga 1 o 2 capítulos, y no tiene el Nobel, y posiblemente nunca lo gane, porque este premio solo se da a teorías comprobadas y verificadas. Ya sabemos lo que ocurre con la teoría de cuerdas, ¿no? En cualquier caso, que no sea por falta de premios. La medalla Dirac, la medalla Einstein, la medalla Lorenz, la medalla Galileo, y así hasta que no le quepan más medallas en casa. Juan Martín Maldacena, un orgullo para toda Argentina. Y este no era penales. Imagina un estadio de fútbol lleno, más de 10.000 personas aclamando en sus asientos ante un enorme escenario. Se sube el protagonista a la tarima y comienza a hablar de física, una personalidad de su país. Nunca habían descubierto nada sin la técnica desarrollada por José Massa y su equipo. Porque desde luego habría cambiado el signo de orgullo para su patria. Ay, España mía, qué oportunidad de oro perdió durante la Segunda Guerra Mundial de reclutar a científicos de primera línea como Schrödinger o Einstein. La oportunidad de reconocer a María Teresa Ruiz, primera mujer en conseguir el Premio Nacional de Ciencias de Chile, astrónoma y un orgullo para su patria. Ay, España mía, qué oportunidad de oro. Por desgracia, el casillero de Nobel. Colombia también tiene representante en la revolución cuántica que tiene que llegar, está aquí cayendo, una nueva forma de entender la computación. Y tiene mérito doble porque es además mujer, ya sabemos cómo anda la cosa a este respecto. Se llama Ana María Rey y es de Bogotá, actualmente trabajando en la Universidad de Boulder, en Colorado, en temas también relacionados. Y es además bogotana. Clorofluorocarbonos, los CFC. Pura por la ciencia, ya en física. Y finalmente vamos a hacer una parada en Brasil para conocer otro científico de primera línea que mereció el premio Nobel en física y constituyó otra de las famosas negligencias históricas del Comité Nobel, como son los casos de Louis Meitner o Jocelyn Bell. César Lattes es conocido por ser co-descubridor de una partícula fundamental, el pión, muy importante históricamente por su relación directa con la fuerza nuclear fuerte. Con 23 años Lattes usó placas habitual en esta época, premió al jefe del grupo de investigación, Cecil, la ciencia y el conocimiento de la humanidad. Y realmente hay miles que cada día realizan labores anónimas, pero muy importantes. Por cierto, solo he mencionado a unos pocos científicos. Seguro que en tu país hay otros que también son reconocidos y celebrados. Nos cuentas en los comentarios. Hasta el próximo video. La constelación de El 23 de julio de 2020 Elon Musk. que pasaba por su punto de máxima aproximación a la Tierra del cometa C2020-C3, también conocido como Neowise, unos espectáculos cósmicos más maravillosos para visitar desde nuestro planeta. Por supuesto, nadie se lo quiere perder, y mucho menos expertos astrofotógrafos como Daniel López. Esta fue la imagen que... No, pero ¿qué está pasando? ¿Que son esas líneas en el cielo? Pues ponte cómodo, que te lo cuento.
Elon Musk, un empresario millonario, consiguió su fortuna aprovechando el boom de las apps desde Silicon Valley con aplicaciones como PayPal. Para que te hagas una idea, con solo 30 años ya contaba con $200 millones en su cuenta. Pero este joven sudafricano tenía sueños más grandes que simplemente amasar más y más dinero. Desde pequeño soñaba con el espacio, en concreto con Marte. Los sueños están para perseguirlos, así que Elon Musk no se lo pensó 2 veces y en el año 2002 puso toda su fortuna a disposición de la iniciativa SpaceX. Desde 2008 no ha dejado de cosechar grandes éxitos con numerosos lanzamientos a veces muy competitivos en el mercado. Su último éxito consiguió llevar a 2 astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. Era la primera vez en la historia que lo hacía una empresa privada y ocurrió en mayo de este año. Pero su ambición no conoce límite y no olvida su pasión de joven, el verdadero primer paso para la exploración espacial, la colonización de Marte. Por el proyecto Starship, Musk espera llevar los primeros humanos a Marte en la década de los años 30. Algo que, como puedes imaginar, tan costoso, Musk piensa usar la Luna y usar como agua también generar grandes beneficios con su posición privilegiada en la industria. Los problemas de conexión. Y como está previsto, Starlink. ¿Quién no lo querría? Pues no todo. Ocurrió al fotógrafo Daniel. Ya han hecho llegar sus quejas de manera no solo para conseguir importantes fondos. También somos amantes de la observación astronómica y queremos nuestro cielo. Nos vemos en el próximo vídeo. La mujer Hola, fotovoltaicos. ¿Os suena de algo el nombre de Liz Miner? que inventó la bomba atómica. Einstein la llamaba la curia alemana y no es para menos. Investigando en el sótano de la universidad sin poder pisar los laboratorios, expulsada y perseguida por el gobierno nazi, Liz encontró la forma de acabar con la guerra, dando lugar a una nueva era, la era atómica. Una vida película, un trabajo excelente, pionero y único que dio como resultado la primera demostración experimental de la famosa ecuación de Einstein, E igual a MC cuadrado, el defecto de masa. ¿Estás preparado? Pongámonos en situación. Nos encontramos en los años 30 del siglo XX. Por aquel entonces, la mecánica cuántica estaba en pañales y se empezaban a descubrir los misterios del mundo atómico. Solo se conocían 4 partículas fundamentales: el electrón, el fotón, el protón y el neutrón. Así que nada de física de la fuerza débil, fuerza fuerte, neutrinos, todo eso era un misterio. Aún no se conocía todo lo que estaba por llegar. Enrico Fermi fue el primero en ver el potencial teórico y experimental de la nueva partícula descubierta, el neutrón. Similar de propiedades que el protón, en particular su masa, comparte espacio con este en el núcleo atómico. Con una característica fundamental, no tiene carga eléctrica. Y esta pequeña distinción marca la diferencia. Los experimentos de física nuclear de la época para intentar entender la naturaleza de los átomos, su composición y la estructura de la tabla periódica consistían en réplicas del famoso experimento de Rutherford, bombardear una muestra con protones. Estos protones habían despedido y de la forma en que lo hacían se podía extraer mucha información sobre la carga eléctrica. Pueden profundizar más en el núcleo y sentir mejor en italiano Enrico Fermi. Procedió de forma sistemática, muy soto por ese mismo elemento. Y así poder en Alemania comienza una persecución constante a cualquier persona con neutrones obtenían elementos próximos. De que este no era un descubrimiento reaccionar con átomos de uranio de veces mayor que la equivalente o el mismo Einstein. Fue este último que en 1994 Otto Hahn sería premiado con el premio Nobel de Química. Era su sobrino, Otto Fritz, quien compondría su epitafio. Miner, una física que nunca perdió su humanidad. Si quieres saber más, no te olvides de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Yo le quedo bien, ¿eh? 3 veces, enjuagado bien el pelo. Papira, levanta las mamás a la gente para que levanten a las cosas. ¡Ay, ma, usted tiene 3 huevones, no soy yo! Buenos días, ¿qué tal? TikToks de cringe es lo que vamos a ver hoy, pero os digo una cosa, hoy es uno de esos vídeos donde yo le daría like sin verlo. Se lo merece. Tengo un poco de miedo. Le voy a dar a like. El cringe siempre es bienvenido al canal, pero de forma mala. Lo siento mucho, me voy a reír. El título del vídeo es peligroso. TikToks que parecen podridos. TikTok cringe tercermundista. Vamos a verlo, le doy a play, tengo un poquito de miedo. Que empiece el juego, tenemos a una chica, quieren pasar un rato cachondo conmigo, pero, atención, ¿no quieren usar globito? No te estoy entendiendo, ya me está dando cringe, ¿eh? No quiero pasar un rato cachondo con ella, efectivamente, porque soy precoz, por eso no quiero pasar un rato contigo y porque no soy salvaje, por eso no quiero pasar un rato cachondo con ella. Vale, gracias por aclarármelo. Y te quieren dar por el chiquito. No entiendo. Vale, empezamos suaves, hay que decirlo. Empezamos suaves, siguiente, ¿vale? Ok. ¿Hay algo que dé más cringe que la risita esa de fondo? Vale. No la puedo ni hacer, intento recrear esa risa que me quiere explotar el cuello. Va, siguiente, a ver, ok. Está, a ver, típico motivado activado, atención. Cuidado con el Kevin, Kevin peligroso. Kevin se las lleva todas, el Kevin es una furia, míralo. Por favor, si notáis que vuestra belleza no es... ¿Qué? No estoy entendiendo. Pensé que el mostachito este que me trae era pintado. ¿Cómo era la frase? No, ese es el mundo de los bellos y yo no puedo. No, ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar ahí. Yo creo que se ha intentado borrar el bigotillo y se le ha quedado dibujado, ¿eh? Sin otra explicación no hay. No comprendo. Cuidado. Ay, no, Stuart, está muy feo. Si tú quieres algo conmigo, peluquéate primero.
¿Os acordáis de hace tiempo que hice un vídeo de face de maquillaje? Me dejé a alguien. No voy a decir a quién, pero me dejé a alguien. Chicas, chicos, esto es lo que no tenéis que hacer. Si no tenéis muchas habilidades con el make-up, tranquilos, no hagáis nada. Lo mejor es no tocaros la cara. Venga, va, ponme otro. Tengo miedo. Hostia, se activó el otaku. Se activó el otaku de la esquina. Cuidado, tengo miedo. Ojo. Estilo de fuego, pero su técnica más Lo estoy pasando mal. Estoy sintiendo mucho pique. y parece muy común. ¿Me confirman por el auricular que sí? ¿Te acordáis de la reina del brillo? ¿Sabes quién soy? Ok. Acaba de... ¿Y esta persona? Me encanta. Para ser mejor persona. A ver, ¿esto qué es? ¿Se tapa la cara? Es tremendo. Te está haciendo muy duro, ¿eh? A ver, tengo miedo. ¿Un poco les desentierren? Ya no le temen a nada. ¿Quieres que te meta uno? ¿Qué pinche asco, neta? ¿Es esto que estoy viendo? Esto no es un filtro, ¿no? Esto es así que se ha operado, ¿verdad? Lo peor es el temita, ¿no? Me encanta meterme ratas por el culo. ¿Quieres que te meta una buena forma de ligar? Si no ligas así, es porque la vida no te quiere. Vale, sensor de reto. ¿Qué? ¿Cómo? No opinemos. A ver, siguiente. Está bien que les gustan los mayores, pero tampoco les desentierren. Ya no le temen a nada. ¿Cuánto dinero tendrá el abuelo este? Quiero pensar que es su nieta. Y es una relación familiar bonita. Quiero pensar, ¿eh? Me gusta la frase. Está bien que les gusten mayores, pero tampoco les desentierren. Es tremendo. Te está haciendo muy duro, ¿eh? A ver, tengo miedo. Nunca fue una pasión. ¿Tú creías que una bichota? Salvavidas. Te voy a tope. Porque parece que con el culo no te tope. Me siento bichota. Yo me escondo por si acaso. Hay cosas en esta vida. Gran... ¿Vale? Recuerdo todo lo que he visto, ¿eh? Ahora ya no será recuerdo mi época en Vietnam, Lutz, que eso es lo mejor de todo, lo de muerte. Esto. No lo comprendí y continuaré. Está bien, esto está bonito. A ver, no sé qué es la mochila hace. Esta vida. Cuando veis like y suscríbete. No haberos fallado. Cuando un mudo y un ciego se encuentran en el baño. Atención, esto es peligroso, ¿eh? Esto es peligroso. A ver. Me ha gustado. Soy así de simple. ¿Algún problema? Si me quieres así. Cuando eres hombre, mujer, drag, Thanos, Elba, Esther, Gordito, Toretto, Kardashian, Terminator y el jefe final de Mortal Kombat. ¡Hostia! ¿Esta persona existe? ¿Esto de aquí existe? ¿Qué locura es esta? Nunca olvides lo que eres y lo que vales. Ok. Porque eres un pendejo y vales pa' pura verga. Sí, me ha gustado. Bonito final, bonito golpe de realidad. Soy un pendejo. Ya hasta aquí el vídeo. Espero lo hayáis pasado bien viendo cosas que... La musiquita de al final. Qué tontera. A ver, ¿cuál tenemos? Buenísimo. Si esa respuestas a preguntas que nos hacemos. ¿De qué está hecha la inyección letal y cómo funciona? La inyección letal es un método de ejecución aprobado en algunos países que consiste en inyectar por vía intravenosa un grupo de varios fármacos que producen sucesivamente inconsciencia, parálisis respiratoria y paro cardíaco. A pesar de lo que muchos creen, no se trata de solo una jeringa o inyección, sino tres. Esto es lo que contiene cada una. La primera jeringa contiene sedantes y analgésicos. Su función es inhibir las funciones cerebrales, provocando un estado en donde se pierde la conciencia y se suprimen los sentidos. Esto impide que la persona sienta dolor. La segunda contiene bloqueadores neuromusculares. Estos bloquean la comunicación entre el cerebro y los músculos, derivando en una parálisis generalizada, incluyendo los pulmones. Esto detiene la respiración. La tercera y última inyección contiene agentes dadores de iones de potasio. Estos interrumpen la señalización eléctrica del corazón, ocasionando que se detenga y deje de latir. ¿Por qué la mayoría de los lápices tienen forma hexagonal? Los lápices cuadrados son muy fáciles de fabricar, pero no muy cómodos de sostener. Los lápices redondos son cómodos de sostener, pero más costosos de fabricar. Los lápices hexagonales son lo mejor de los dos mundos. Son tan cómodos como los lápices redondos, pero menos costosos de hacer. Se pueden producir 9 lápices hexagonales con la misma cantidad de madera que se necesitaría para hacer 8 redondos. También esta forma evita que rueden y caigan de las superficies planas como una mesa. ¿Por qué el nombre de estos coches es Jeep? Este vehículo fue creado por pedido del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En un pasado tenía en su costado las siglas en inglés GP, que era la abreviación de las palabras General Purpose, propósitos generales. Los soldados modificaron el nombre y para acortarlo aún más, lo llamaban Jeep. ¿Por qué los bebés no pueden tomar agua? Dar agua a los bebés menores de 6 meses los pone en riesgo de malnutrición. Si le das agua a un bebé, este puede desarrollar hiponatremia, una afección que se presenta cuando el nivel de sodio en la sangre es demasiado bajo. Los riñones de un bebé recién nacido o con apenas unos meses de vida son todavía algo inmaduros y la ingesta de agua puede provocar una intoxicación como resultado de un desequilibrio de electrolitos como el sodio. Además, su estómago aún es muy pequeño y al llenarlo de agua, estamos dejando de darle otros nutrientes importantes para su desarrollo. Si le das agua, su cerebro recibirá la orden de que está lleno y no querrá comer más. Lo único que un bebé menor de 6 meses necesita para crecer saludablemente es leche materna o fórmula. ¿A los ratones realmente les gusta el queso? Los ratones son omnívoros. Esto significa que pueden alimentarse de casi cualquier cosa. Sin embargo, si les damos a elegir entre una variedad de alimentos, lo último que elegirían sería el queso. En el 2006, el académico David Holmes realizó un experimento en donde ofreció a un grupo de ratones 3 distintos alimentos. En un plato colocó una uva, en otro un cacahuate y en otro un trozo de queso cheddar. ¿Sabes cuántas veces los ratones prefirieron el queso? Ninguna. El 90% de las veces fueron inmediatamente hacia los cacahuates. Solamente uno prefirió la uva. El queso fue ignorado completamente. Esto no quiere decir que no les guste, solo no es su favorito. Estos animales priorizan comer alimentos ricos en calorías y azúcares para sobrevivir, aunque no creas que son para nada exigentes. Si tienen hambre, comerán cualquier cosa, desde queso, verduras, carne y hasta cartón.
¿Por qué algunos árboles se vuelven amarillos durante el otoño? En primavera y verano las plantas aprovechan la luz del sol, invirtiendo un gran esfuerzo en fabricar hojas llenas de clorofila, el pigmento verde capaz de convertir la luz solar y el dióxido de carbono en energía. Junto a la clorofila se encuentran otros pigmentos amarillos y anaranjados llamados carotenoides y uno rojo llamado antocianina. Sin embargo, estos colores quedan eclipsados por el verde. Al llegar el otoño, la planta se prepara para aguantar el frío y la ausencia de luz en un estado de mínima actividad. Las hojas ya no son necesarias, así que la planta deja de producir clorofila y recicla hacia su cuerpo leñoso todos los nutrientes. Las hojas mueren, pero antes, la ausencia de clorofila deja al descubierto los colores amarillos de los carotenoides. ¿Cómo obtienen Wi-Fi los aviones durante el vuelo? Actualmente existen dos formas en las que un avión puede conectarse a Internet y ofrecer Wi-Fi a sus pasajeros. La primera es a través de una antena anclada en la parte inferior del fuselaje del avión. Esta se conecta a las torres de telefonía terrestres cuando pasa cerca de ellas. Esta conexión no es muy estable y está limitada en cuanto a velocidad, unos 5 o 10 megabytes por segundo. Si el vuelo pasa por una zona desértica, se quedará sin cobertura. La segunda es a través de satélites. Esta otra antena, en la parte de arriba del avión, se conecta a una red satelital. La velocidad es bastante mejor que la primera opción, entre 20 y 70 megabytes por segundo. Esta opción permite una conexión a Internet aún por encima del océano. Esto es todo por hoy. Aquí te dejamos otros 2 videos con respuestas a preguntas interesantes. Brain time. ¡Wow! Tu navegador realmente dejó pasar este anuncio. Cambia a Brave y anuncios como este serán... Hola a todos. ¿Has tropezado alguna vez con cosas increíbles en lugares completamente extraños? Por ejemplo, puedes sumergirte en las profundidades de un lago y encontrar un camión hundido en el fondo del agua. Y seamos sinceros, sería uno de los hallazgos menos sorprendentes de la historia. En el vídeo de hoy hablaremos de objetos y hallazgos increíbles descubiertos completamente por accidente. Estás caminando tranquilamente por el bosque y de repente te encuentras con esto. Ah, sí. Una buena suma de dinero. Es hora de aprender sobre arte. Pequeña ciudad de Oglesby, como el que encontró. No es fácil explicar. $100 y... una obra de construcción en... los más adelante. Y no hacer perder el tiempo a los salvavidas, que es espeluznante. Apostamos a que después de esta historia revisarás todo tu armario o correrás directamente al mercadillo. La familia McAvoy, propietaria de una pequeña tienda vintage en Knoxville, compró un viejo y poco llamativo jersey por 58 céntimos en Goodwill, pero nunca llegó a ponerlo en el mostrador, porque por una feliz coincidencia, el jersey pertenecía al legendario entrenador de fútbol americano Vince Lombardi. En los años 70 ganó 2 Super Bowls y 5 campeonatos nacionales con los Green Bay Packers. El jersey acabó siendo subastado por $20,000. Y no hace falta decir cuánto aumentaron las ventas de Goodwill después de eso. Parece sorprendente, pero incluso en tu propia casa puedes encontrar algo inimaginable, como este tipo, que hizo un descubrimiento increíble apenas una semana después de mudarse a su nueva casa. Lástima que no haya revelado dónde conduce este túnel. Esperamos que sea un pasaje secreto a una estación de metro y no algo peor. El que busca, encuentra. Eso es lo que piensa este cazador de artefactos que excava antigüedades y otros objetos interesantes. Esta vez parece que ha encontrado un escondite que alguien había olvidado hace mucho tiempo. En serio, podría ser una auténtica reliquia y con un contenido valioso con el que probablemente soñaría cualquier amante de las monedas. Sé sincero, ¿te habrías fijado en estas piedras si hubieras pasado al lado de ellas? El arqueólogo Sam Osmanagic se fijó en ellas e hizo un descubrimiento sorprendente. Estos son los cantos rodados de Bosnia, esferas de piedra incrustadas en el suelo. Según Sam, su forma, tamaño y densidad indican que estas piedras son los restos de una civilización antigua y muy avanzada. Sin embargo, los científicos no apoyan esta teoría. Según ellos, estas piedras redondas tienen un origen natural. Los principiantes deberían probar su nuevo dron en una zona segura, por ejemplo, en un espacio cerrado donde no puede perderse si se queda sin batería. De lo contrario, tu dron podría convertirse en una agradable sorpresa para algún buceador. Cuando de repente el tesoro no es un objeto, sino un lugar entero en la Tierra. Este lugar es conocido como el Valle de las Piedras Sonoras, y como puedes oír, hace honor a su nombre. Este grupo de rocas se encuentra en un parque nacional en Pensilvania, Estados Unidos. Lo que lo hace único es el sonido que hacen las rocas cuando las golpeas con un martillo. Eso es todo por hoy, amigo. Cuéntanos en los comentarios cuáles son las cosas y lugares más insólitos con los que te has topado. Danos un like mientras nosotros... Hola a todos. Comprueba cómo es el servicio de entrega más lujoso del mundo. Lo único mejor son los videos que preparamos para ti. Adelante. Te prometemos que estás a punto de ver las imágenes más conmovedoras del día. ¿Qué crees que puede salir mal en una videoconferencia importante con tus colegas? I'm so sorry. Let me just lock the door, please. Literalmente todo, pero para eso se inventó la solidaridad. Nice shorts, Josiah. Oh my goodness, I'm so sorry. This is embarrassing. Please forgive me. It's no problem, Josiah. No problem at all. Los niños que se comían toda la comida en la escuela.
Este corgi entendió que le ladró al gato equivocado. Si el coche no supera una prueba similar ante tus ojos, ni siquiera pienses en comprarlo. Lo que los gatos ven se quedan hipnotizados frente a la lavadora. Vas caminando, ocupándote de tus asuntos, cuando de repente te ataca esta cosa. Deberían haber puesto un cartel que dijera, cuidado con el coche agresivo. Estos pequeños aviones son más geniales que un Boeing, porque despegan con mucha más gracia. ¿Cómo puedes no creer en la existencia de las sirenas? Comprueba lo cómodas que están estas chicas con los tiburones. No es sorprendente. Sin embargo, si sabes que los tiburones ballena no son en absoluto peligrosos para los humanos. Quien es bueno en Fortnite es bueno en todo. Este eres tú intentando huir de tus responsabilidades. Pues están dispuestos a hacer cual. Ahora sabemos quién enseñó a Katniss Everdeen a disparar con un arco con tanta habilidad. Conseguir que una de las criaturas más inteligentes la publicidad con este coche. Con la llegada de las nuevas tecnologías, Halloween es cada vez más interesante. Imagina cómo se vería este saludo de los vecinos en la oscuridad. El nivel de sincronización entre estos dos es irreal. Este es un video con un final predecible. Mira lo que hace este tipo. No te sientas mal, amigo. Es aún más épico de lo que pensabas. Para ser sinceros, esperábamos ver a una chica con mucho swag al volante de este coche. Este video definitivamente te llegará al corazón. Esta repartidora se disfrazó de Mickey Mouse solo para hacer feliz a este niño pequeño y darle su regalo. I love you. Happy birthday. It's your birthday and I have a special gift for you. How do you know I want to be a cool? Oh, I don't know. I guess because I'm Mickey Mouse. Tipo. Come on, Kaylee. Come on, Kaylee. Strike it, baby. Come on. Come on. Come on. Oh, come on. Oh, my God. Oh, how did that not go over? All right, get the spare. How do I get the spare? You got it. Espera, el truco no ha terminado. Ya sabes que lo más difícil es tumbar el último pin. Get the spare. Come on, baby. Come on. Come on, hit it. Hit it. Hit it. Yeah! Ya que has llegado hasta aquí, esperamos que nos des un like. Mientras tanto, vamos a hacer otro video interesante para ti. Vitaminas y minerales para mantener a tu gato saludable. Alimiao, para un amor inexplicable. Si has utilizado una computadora en los últimos 40 años, es probable que esta pequeña y molesta ventana emergente haya invadido tu pantalla sin descanso. Es McAfee, el programa antivirus más conocido y molesto disponible en el mercado. En la actualidad, alrededor de 500 millones de clientes confían en él para proteger sus computadoras de software maliciosos. Y solo en 2020 generó cerca de $3,000 millones en ingresos. Ahora pues que estás pensando que el inventor de esta tecnología esencial fue probablemente el típico nerd TI, que ahora vive una vida privada y tranquila con sus muchos millones de dólares. Pero eso podría no estar más lejos de la verdad. John McAfee fue un pionero, inventor y un genio de la codificación íntegra. Sin embargo, llevó una vida tan increíble y extraña que su reciente obituario se parecía más a la trama de una película de acción que a la vida de un genio. Desde comenzar como un desvalido, ganar cientos de millones de dólares, convertirse en adicto, fugitivo y postularse para presidente mientras huye de la policía. Y esto no es de la mitad. Abróchate bien el cinturón porque estamos a punto de dar un paseo por la salvaje vida de John McAfee.
Empecemos por el principio. Allá por 1945, John fue un británico estadounidense nacido en una base aérea estadounidense en Gloucestershire, en Inglaterra. Su familia se mudó a Virginia cuando él era joven, pero su padre era un alcohólico y buscapleitos, así que John no tuvo el mejor comienzo en la vida, pero eso no le impidió desarrollar el amor por las matemáticas. Se destacó en la materia y finalmente se graduó en Roanoke College con una licenciatura en 1967. Luego estudió para convertirse en doctor en matemáticas, pero en 1968 fue retirado del curso. Mientras trabajaba como asistente de enseñanza, resultó que se había involucrado con una estudiante de pregrado a la que estaba asesorando, lo cual es un gran no para cualquier universidad de renombre. A pesar de que más tarde se casaron, el doctorado de John había terminado, por lo que decidió dedicarse a la programación. Mostró gran afinidad por el desarrollo de software y su carrera comenzó a despegar. Consiguió trabajo en grandes empresas como General Electric, Siemens, Univac y Xerox. Alrededor de 1969 también fue contratado por la NASA para trabajar en el programa Apollo, lo que significa que ayudó a poner a Neil Armstrong en la luna. Pero esta era una época en la que las empresas eran mucho más tolerantes con los empleados que usaban ciertos productos farmacéuticos prohibidos que en la actualidad. Y John estaba en todo eso. Cuanto más trabajaba, peor se volvía su dependencia del alcohol y las adicciones. Pero todo se volvió demasiado a principios de la década de 1980. Después de que su esposa lo dejó, John tuvo un gran colapso mientras trabajaba para Omex y la empresa lo despidió rápidamente. Según John, esa fue la llamada de atención de su vida. Comenzó a buscar ayuda, se limpió y afirmó en entrevistas que no había bebido alcohol ni tomado una sustancia ilícita desde 1984. Aunque considerando las historias que estoy a punto de contarte, realmente lo dudo mucho. En 1986, John trabajaba como programador de computadoras en Lockheed Martin, la empresa aeroespacial y de seguridad que diseña sistemas de pero con mucha menos capacidad. Quienes no lo crearon para ser maliciosos. Publica la empresa haciendo que sus acciones valieran la increíble. El colapso financiero lo golpeó duramente. Parecía que era el video más loco de todo internet. Debido a que su nombre todavía estaba en el McAfee antivirus, la gente le enviaba. Me pregunto si esto también fue para llamar la atención a la compañía de John, ya que también estaba cobrando internacionales en un yate, usando su estilo de vida de cárcel española durante 8 meses. Para echar más leña al fuego, 30 minutos después de su fallecimiento, se publicó en su página de Instagram una gran letra Q negra sobre un fondo blanco. La tarjeta de visita de QAnon. Estos teóricos de la conspiración creen extrañamente que el expresidente Trump está librando una guerra secreta contra una red global de depredadores demócratas caníbales, adoradores de Satanás, y aparentemente John estaba en la lista. Entonces, espera, ¿quién fue? ¿El gobierno? ¿QAnon? ¿O un grupo de John solo para mantener a los medios adivinando? Dejaré que los locos de la conspiración se enfrenten en los comentarios más abajo. Entonces, recapitulemos. Fue una leyenda de la ciberseguridad tremendamente exitosa y que rompió moldes, y que se volvió demasiado excéntrica para que Silicon Valley la manejara. Pero su vida también estuvo arraigada en controversias, acusaciones y cosas tan oscuras que no me permiten hablar de eso. Al final del día no hay duda de que la vida de John McAfee e incluso su desaparición fue absolutamente salvaje, aunque tengo la sensación de que su legado probablemente aparecerá otra vez. ¿Crees que John era un villano? Házmelo saber abajo en los comentarios. Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de vivir. Tiene que ganarle la parte. Esto es un poco de todo. Estas son 5 cucaburras salvajes y esta es una prueba para ver si se dejan acariciar o no. You want me to pet you? This is pretty bitey. Have you come for a pet as well? Do you want a little pet? It's okay. And this is Cheeky Boy. Se Cheeky Boy. deja. Never going to do anything Este es un poco de... Porque pone música. Sanas y son genial. Para me que encanta me Japón. Tiene ponga cosas buenas. copyright. I've made the software in LabVIEW. LabVIEW is an individual layer. It can also fill. I have no idea. The software works. Te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la cámara. Yo creo que ya está todo. Ya no hay más canales que explorar. Canales que explorar. Espalda internacional acuerdo de paz en Colombia.
Luego para los franceses que de Chile, Bueno, Las FARC saldrá del listado de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Así lo anunciaba la Casa Blanca a pocas horas del 5º aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Today, the Department of State has Hemos iniciado el cumplirse proceso de consulta al Congreso. a 5 años del acuerdo de EU retiró las FARC de su lista de grupos terroristas, mientras algunos de la Unión Europea se vean lo que ven como el camino correcto para el país. De las acciones que estamos tomando con respecto a las FARC. to the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or the FARC. El grupo estaba en la lista desde 1997. De hacerse efectiva la medida, podría ayudar a liberar la ayuda financiera de Estados Unidos para los ahora partido político de las FARC, que lo consideraba prematuro, ni la de Donald Trump, quien apoyó al expresidente Álvaro Uribe, férreo crítico del acuerdo. Ahora el anuncio de la administración Biden pretende dar un espaldarazo al frágil acuerdo de paz. El acuerdo de paz puso fin a 5 décadas de conflicto con las FARC y a colombianos en la implementación del acuerdo. De excombatientes o de paz en realidad. Otros grupos al margen de la ley y narcotráfico paz, según un informe de Indepaz. Cimiento de la verdad, un camino en el que aún queda mucho por recorrer. Vamos a ver qué canales me hacen falta. Matispano. Cosas que no sabías. Vamos allá. Él es Frederick Sauce, un hombre que es capaz de competir en carreras automovilísticas sin piernas ni brazos. Frederick perdió sus extremidades debido a una peligrosa infección, pero eso no hizo que renunciara a su sueño de competir en la carrera de 24 horas de Le Mans. A pesar de que fue todo un reto, pudo lograr esta hazaña gracias a un vehículo con accesorios especiales. Este hombre siempre ha sido un fanático de la historia y actualmente se dedica a realizar modelos idénticos a los tanques antiguos, pero con un toque de diversión.
Conoce a la tarántula Firelight, una aterradora araña que cuando se siente amenazada dispara sus pelos urticantes. Esta tarántula originaria de México debe su nombre a los pelos rojizos que se encuentran en sus patas, los cuales pueden hacerte arder si la llegas a molestar. Estos pelos pueden enterrarse rápidamente en la piel, lo que provoca una irritación y sensación de ardor bastante fuerte. Estos increíbles planetas están hechos de cristal. Estas curiosas esferas fueron realizadas por un artista del vidrio de Japón. Aprovecharon el agua. No, hables tú lo que quiero. Este fanático del espacio llamado Josh Simpson. Josh comenzó su afición por la galaxia al escuchar a los astronautas del Apolo describir la Tierra como una canica. Actualmente sus increíbles esferas se encuentran alrededor de todo el mundo y su trabajo es muy conocido. Así son las curiosas obras de Sideman, un hombre que se dedica a crear interesantes esculturas utilizando desechos electrónicos. Este chico recolecta todos los desperdicios de dispositivos abandonados que encuentra en su ciudad natal de Harare, Zimbabue, y los convierte en verdaderas obras de arte para evitar que dañen el medio ambiente. Las maquetas de ciudades que es capaz de crear son impresionantes. Conoce a Shintaro Okamoto, un artista del hielo. Este escultor se ha vuelto conocido gracias a un proyecto en el cual introduce objetos en una cámara de hielo y hace que permanezcan dentro de ella por un largo tiempo sin que se deterioren. Shintaro reside en Nueva York, donde posee un estudio de trabajo con las condiciones de temperaturas indicadas para poder tallar este complejo material. Conoce a Huaca de los Reyes, un hombre que se dedica a tallar increíbles obras de arte en piedras. Huaca es una bonita, ¿verdad? de las últimas personas en Hawái en practicar esta tradición artística ancestral. Para realizar sus creaciones utiliza la técnica y las herramientas de sus antepasados. Aunque parezcan esculturas normales, para los hawaianos estas obras tienen un importante significado cultural y espiritual. Esta extraña bicicleta está hecha únicamente para ser manejada en la nieve. Se trata de una curiosa invención llamada Velochamel. La bicicleta está construida totalmente con madera y su dueño está inspirado en los clásicos esquí, ideal para que pueda desplazarse sobre la nieve. El Velochamel solo se consigue en Grindelwald, una zona montañosa y bastante fría de Suiza. En este video se puede observar cómo varios rayos caen en el mismo poste. El extraño fenómeno ocurrió en China. En la grabación quedó retratado como más de 10 rayos golpearon un mismo poste de electricidad en solo unos escasos segundos. Debido a su particularidad, este raro fenómeno se volvió viral en las redes sociales y aún no se conoce la explicación del curioso hecho. Este es un equipo de baloncesto con personas pequeñas. Este conjunto lleva por nombre The Towers y puedes verlo jugar en algunas canchas de Nueva York. El equipo está conformado por atletas con la condición de enanismo que siempre fueron fanáticos de este deporte hecho para los más altos. A pesar de que nacieron sin las condiciones físicas aptas, ellos crearon su propio espacio para jugar.
Te presento a Nandi Bushell, una niña que con solo 10 años es capaz de tocar la batería de una manera increíble. Esta pequeña se ha convertido en toda una celebridad de internet. A pesar de su corta edad, se le ha visto interpretar perfectamente temas bastante complicados. Además, también puede tocar instrumentos como la guitarra y el bajo, demostrando ser una verdadera estrella de rock. Conoce a Motimaru, un gato que logró el récord Guinness por ser el más visto de YouTube. Este felino se ha vuelto extremadamente popular. Su canal posee casi 700 millones de vistas. El pequeño gato es de raza Scottish Fold, una de las más hermosas del mundo. Motimaru también es bastante conocido en sus cuentas de Twitter e Instagram, donde su dueño comparte su vida diaria. Este peculiar plato tradicional de Polonia consiste en patas de cerdo en gelatina. Sí, tal y como lo oyes, esta receta es considerada como todo un manjar para los polacos y suele servirse en restaurantes y fiestas. Consiste en cocer muy bien las patas y codillos de cerdo junto a varias verduras y luego dejarlas enfriar para colocarlas en la gelatina. Así son las curiosas bicicletas de bambú de Ghana. En este país, este tipo de transporte es bastante común debido a la abundancia de bambú que posee. Se dice que estas bicicletas son mucho más resistentes y ligeras que las convencionales de acero. Además, son de fácil acceso para la comunidad. En este bar de Singapur, los cócteles suelen servirse con insectos comestibles como hormigas y saltamontes. Aunque no lo creas, estos sabores inusuales pueden ser todo un manjar para algunas personas. Para crear estas extravagantes bebidas, el propietario de este local debe recorrer tanto áreas urbanas como zonas boscosas en búsqueda de estos peculiares ingredientes especiales. En este video podemos observar la manera más peculiar de recolectar miel. Un grupo de personas de la aldea de Bujung en Nepal se dedican a extraer el néctar de las Interesante, ¿verdad? abejas mientras están colgadas a cientos de metros de altura en una escalera hecha a mano. A pesar de que existen métodos menos peligrosos, los habitantes de Bujung prefieren seguir la extraña tradición. En esta isla japonesa se cosecha y come cícadas, una planta venenosa. Luego de la invasión de los soldados estadounidenses, la comunidad de Amami Oshima se había empezado a quedar sin alimentos y una de las únicas alternativas disponibles era esta extraña planta. Debido a la necesidad, los habitantes aprendieron a quitarle las toxinas a la cícada y actualmente se encuentra en sus platillos típicos. Este hombre ha creado su propio reactor nuclear en su patio. Te presento a Richard Holtz, un ingeniero electrónico jubilado que vive con sus gatos en Virginia. Este tipo de instalaciones son de las obras científicas más complejas y para realizarlas se necesita de mucho conocimiento. Richard invitó a todos los mejores ingenieros de Norteamérica a su casa para que probaran su obra maestra. ¿Sabías que en California se utilizan cañones de la Segunda Guerra Mundial para detener avalanchas? Un grupo de patrulleros de esquí descubrió una forma bastante curiosa de frenar las peligrosas corrientes nevadas que caen de la montaña. Para evitar una gran catástrofe, destruyen los cúmulos de nieve creando una mini avalancha. Aunque parezca bastante peligroso, el extraño método lleva funcionando por años en California. Este hombre se gana la vida afilando cuchillos y tijeras. Thierry Coursier recorre toda la ciudad de París con clientes en cada esquina que aprecian su trabajo. Coursier tenía una vida normal de oficina, pero quería dedicarse a moler cuchillos de una manera profesional con técnicas nunca antes vistas. Actualmente es reconocido por muchos restaurantes prestigiosos gracias a su experiencia en este extraño trabajo. Este estudio de cine realiza sus películas con un escaso presupuesto de $200. Se trata de Wakaliwood, un salón cinematográfico ubicado en un barrio pobre de Uganda. El estudio fue fundado por el director Isaac Godfrey, quien es comparado por su estilo violento con el famoso Tarantino. Wakaliwood se conoce porque a pesar de tener un escaso presupuesto realiza películas de acción muy innovadoras. Aunque no lo creas, en China se ha vuelto bastante popular el té de queso. Se trata básicamente de un té cubierto con queso por encima. Esta extraña receta se originó en Beijing y se ha popularizado rápidamente en el resto del país. A pesar de que parece una combinación bastante extraña, parece que a los más jóvenes les encanta. Así es como se hace la famosa bebida gaseosa Coca-Cola. El primer paso para elaborar el refresco que todos conocemos es mezclar los ingredientes secretos. Luego se le añade el dióxido de carbono para lograr la efervescencia. Y por último, deben sellar todas las latas antes de que sea demasiado tarde para que la bebida mantenga el gas. Esta cadena de comida rápida americana tiene su propio sello discográfico que crea canciones únicas para el restaurante. Se trata de Waffle House, un restaurante en donde puedes disfrutar de los más deliciosos waffles mientras escuchas alguna balada acerca de los aperitivos disponibles en el menú. Esta sí que es una forma bastante creativa de hacer que te sientas más a gusto con tu bocadillo. Ella es Choco Hira, la persona que se encarga de entrenar a las mascotas japonesas que asisten a eventos públicos. En Japón puedes encontrar a estas divertidas mascotas en todas partes. Esta mujer trabaja en The Mascot Actors School, una de las pocas academias de entrenamiento para personas disfrazadas de animales en el mundo, en donde aprenden a comportarse como todo un personaje de caricaturas. Conoce a Kiri Weston Nauer, una mujer que con 70 años se dedica a las carreras BMX. Kiri empezó a participar en estas competencias cuando tenía 40 años y desde entonces se convirtió en su pasatiempo favorito. A pesar de su avanzada edad, esta abuelita no piensa abandonar la pista y se siente como una ganadora cada vez que sale a hacer lo que le gusta. Bienvenido a Barry, una ciudad que pertenece a dos países distintos. Se encuentra justo entre el norte de Bélgica y el extremo sur más delgado del mundo. Este papel es tan delgado como la piel humana. Para crear un material tan delgado utilizan técnicas que se remontan hace 1000 años atrás. Finalmente, estas hojas son enviadas a diferentes museos alrededor de todo el mundo con la finalidad de que ayuden a restaurar y proteger libros antiguos. Así es el pesi, un plato de pescado egipcio que puede ser altamente tóxico si no se prepara bien. Esta receta es tan peligrosa que incluso el Ministerio de Salud de Egipto ha emitido varias advertencias para que las personas intenten evitar comer este alimento. Sin embargo, miles de turistas y lugareños siguen disfrutando de este platillo local que solo puede ser preparado por verdaderos expertos. Ella es una mujer budista de Corea que se dedica a hacer películas. La primera vez que le contó a las personas sobre su pasión por el cine, nadie le creyó, pero eso no impidió que siguiera su sueño de convertirse en toda una directora. Actualmente, esta mujer ha participado en prestigiosos festivales de cine y ha recibido alrededor de 5 premios por su desempeño realizando cortos y largometrajes. Y eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. De alimento. Sin embargo, miles de turistas y finalmente, estas hojas son enviadas a diferentes museos alrededor, que otra pertenece a Las Vegas, por lo que cuenta con diversos cruces fronterizos que dividen toda la ciudad de una forma bastante curiosa. Esta empresa japonesa se dedica a crear el papel más delgado del mundo. Este papel es tan delgado como la piel humana. Para crear un material tan delgado utilizan técnicas que se remontan hace 1000 años atrás. Finalmente, estas hojas son Bienvenido a Bali, una ciudad que pertenece a dos países distintos. Se encuentra justo entre el norte de Bélgica y el extremo sur de los Países Bajos. Conoce a Kiri Weston Nauer, una mujer que con 70 años se dedica a las carreras BMX. Kiri empezó a participar a gusto con tu bocadillo. Ella es Choco Hira, la persona que se encarga de entrenar a las mascotas japonesas que asisten a eventos públicos. En Japón puedes encontrar a estas divertidas mascotas en todas partes. Esta mujer trabaja en The Mascot Actors School, una de las pocas academias de entrenamiento para personas disfrazadas de animales en el mundo, en donde aprenden a comportarse como todo un personaje de caricaturas. Conoce a Kiri Weston Nauer, una mujer que con 70 Esta cadena de comida rápida americana tiene su propio sello discográfico que crea canciones únicas para el restaurante. Se trata de Waffle House, un restaurante en donde puedes disfrutar baladas acerca de los aperitivos disponibles en el menú. Esta sí que es una forma bastante creativa de hacer que te sientas más a gusto con tu bocadillo, desde que sea demasiado tarde para que la bebida mantenga el gas.
Así es como se hace la famosa bebida gaseosa Coca-Cola. El primer paso para elaborar el refresco que todos conocemos es mezclar los ingredientes secretos. Luego se le añade el dióxido de carbono para lograr la efervescencia. Y por último, deben sellar todas las latas antes de que sea demasiado tarde. En China se ha vuelto bastante popular el té de queso. Se trata básicamente de un té cubierto con queso por encima. Esta extraña receta se originó en Beijing. Y a pesar de tener un escaso presupuesto, realiza películas de acción muy innovadoras. Aunque no lo creas, parado por su estilo violento con el famoso un escaso presupuesto de $200. Extraordinario Emiliano. El hombre que vio lo peor de Internet. Lo peor de Internet, sin duda alguna, somos nosotros mismos. Quien sea cuando tiene 14, 13 años. No me viene. Salta una. Grabado en Aruña, Brasil, este kitesurfista brinca Salta una pequeña isla. a una isla. En realidad es la punta de una península de alrededor de 130 metros de ancho. Contrario a lo que se más o menos así. Es el equivalente. Bueno. Y 3 muertes. Matispano. ¿Qué pasa, muñecos? ¡Ah, el culazo metido! ¡Cómo nos encanta todo lo relacionado con la supervivencia! Ya que está tan de moda el posible apagón que puede ocurrir, hemos decidido comprar un kit de supervivencia o de comida para el gran apagón. No sé qué estoy diciendo. No, o sea, es comida militar hecha para sobrevivir en casos extremos. Claro, un kit de comida militar. Claro, ¿qué dices? ¿Te ha rayado? Yo que sí, me he rayado, En fin, que hemos comprado kilos de comida militar para ponerlos a prueba y ver si sus alimentos están buenos o malos. Aunque a lo mejor en el gran apagón no ves mucho. ¿O sí? Pues que para entretenerte puedes ver con la luz de una vela. Claro, Natalia, si se va la luz, no tienes internet y no puedes ver YouTube, con lo cual para entretenerte tienes que leer sí o sí. Claro, y para eso está nuestro libro Humanitalia y los robots, incluida en tu kit de supervivencia. Bueno, incluido en el que tú te hagas, claro. Claro, hazlo casero. En fin, ahora sí. Bueno.
Hey, ¿qué pasa, cuadritos? Aquí estamos en un nuevo vídeo. ¿Y qué vamos a ver hoy? Sé que estabais echando un poco de menos el saludo, así que, bueno, para ir variando, pues a veces lo haré, otras veces no. Pero es verdad que tengo cierto... Pero bueno, viene un sobre porque hoy está... Lo había visto en fotos, pero... Personalidad, ¿no? Es como un catálogo, ¿verdad? De juegos Besa, qué locura. Los más veteranos sabréis cómo empezó Juegos Besa, que simplemente tenía unos cuantos juegos en su tienda y ahora mismo esto es una absoluta locura. No, pues lo visto, aquí tenéis toda la información. Por cierto, también os dejaré el enlace de compra de este puzzle en la descripción. El puzzle, como veis, se llama Gosper Edición Roble. Está realizado en España y pertenece a la colección Curvas. Como veis, este es el número 2. Y dentro de la colección hay 3 modelos distintos, obviamente con otros dibujos. Dice que está basado en la idea de Martin Rainsford. Yo la verdad que no lo conozco, pero dice que se basa en eso, en un rompecabezas partiendo de curvas fractales. En este caso, la llamada curva de Gosper. Así que dicen que basándose en esa idea han dibujado desde cero la curva, la han partido en 21 piezas y bueno, dice que el resultado es un diseño único en el mundo y aquí estoy yo para enfrentarme hoy a él. Así que oye, estoy contento de poder probar este diseño español. Por cierto, el diseñador se llama Luis Lombardo, que no lo he dicho. Así que, uy, estoy notando un papel realizado 100% en España, madera natural de roble, pero bueno. O sea que hoy más que nunca, madera de calidad, pero vamos, con doble certificación, la del diseñador y la mía. Pero bueno, se viene la locura. Obviamente le voy a dar la vuelta y que caigan todas las piezas. Aquí estamos para enfrentarnos al reto, así que 3, 2, 1. Lo siento. No. Vale, pues ahora sí estamos listos. Estoy viendo esto, que sí que realmente lo que ha hecho es extender el corte, pero esto no se saca, ¿vale? Forma parte del marco. Vemos que el dibujo de la madera nos va a ayudar, aunque lo tiene por los dos lados, pero yo creo que se puede ver fácilmente una vez que lo encajemos. Oh, creo que también es interesante, si no voy mal, creo que podemos ver la orientación simplemente por... No sabría cómo explicarlo, pero ¿ven los bracitos estos que salen en el dibujo? Que forman aquí estas figuras que realmente sería como si los brazos fueran en sentido antihorario, ¿vale? Veámoslo así. ¿Qué pasa en el dibujo? Esos brazos van en sentido horario. ¿Veis lo que os digo? Esto nunca encajaría así. Entonces sabemos que la orientación correcta es esta. Nunca puede ser así, tiene que ser siempre así. Por lo tanto, hay que colocar todos los brazos en esa orientación, ¿veis? Esto no cuadraría, pero le damos la vuelta y ya sí que está todo en la orientación correcta. Perfecto. Aunque déjame probar una cosa. ¿Esto encaja en otro sitio? Sí, vale. No está perfecto, obviamente. Bueno, no encaja en tantos sitios, ¿eh? Yo creo que el mejor sitio es este. Es verdad que me había encajado, pero vamos a ver. Esto es perfección absoluta. Ah, vale. La cuestión es ahora, ¿cómo sabemos si esto encaja aquí o aquí? Me ha gustado aquí, no lo sé, vamos a dejarlo. Tiene varias soluciones, no lo sé. Yo diría que no, ¿no? Al ser piezas tan diferentes. Yo voy a dejar fluir la magia, ¿vale? Voy a ir probando. Tiene mala pinta porque... Es que... Y aquí oscura, esta pieza. Hacemos este cambio. Ponemos aquí, este aquí. Y ahora diría que ya no hay más fallos, ¿no? Todo esto se ve claro. Mucho ojo con lo que viene en las próximas semanas. Todo lo que había pendiente, cosas epiquísimas. Ya casi. No, eso es porque quiero ver algo. ¿Cómo se llamaba este canal de... juguetes, ¿cómo se dice? Físicos. Curiosidades con Mac. Hoy voy a probar la ración de comida militar de Chile, la edición especial Línea Roja y la edición especial Línea Negra. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Estas raciones de comida militar de Chile son una edición especial para civiles y para catástrofes. Por supuesto, también pueden ser utilizadas por militares. Y son dos. Tenemos la línea negra y la línea roja. Vamos a ver en qué consisten. Empecemos por la línea roja. Lo primero a destacar es la empresa que produce estas raciones de comida militar en Chile, que es DAF. Por aquí podemos leer MRE, que muchas veces habéis preguntado qué es lo que significa, y simplemente es comida lista para consumir. Por aquí leemos también potente productor de comida militar, en este caso de Chile. Por este otro lado podemos leer sabores como hechos en casa. O sea, que son sabores o están buscando sabores que den una sensación de que es comida completamente casera. En la parte inferior podemos leer que se incluyen calentadores de comida, los calentadores, que es una ración de comida individual, y esta línea roja, a ver qué es lo que contiene. Vamos.
solo cambia el color negro y que se incluye, que es la línea negra con 1500 calorías, 500 más comida individual, y esta línea roja es una línea de 1000 calorías. En la parte posterior podemos leer que esta bolsa se corresponde con el menú 1 y que es pasta con tomate. Y aquí la información nutricional, los ingredientes, etc. Y también podemos leer que el peso neto es 650 gramos. Vamos a ver ahora la bolsa de línea negra. En la parte delantera de la bolsa todo es exactamente igual, solo cambia el color negro y que se incluye, que es la línea negra con 1500 calorías, 500 más que la bolsa anterior. Por el otro lado, leemos que se corresponde esta ración con el menú número 6 y es paella con salmón. Tenemos nuevamente los ingredientes, que es lo que se incluye, y la información nutricional. El peso neto son 750 gramos. Voy a empezar abriendo la... Se aprecian 2 cacahuetes con pasas, bebidas isotónicas sabor piña, un sobre con café soluble, mermelada, otro sobre de café. Esta es la fruta, albaricoques, que está en sirope. Y aquí tenemos el plato principal, paella con salmón. Este es el calentador, la bolsa calentadora para la comida, para calentar la comida. Y por último tenemos una bolsa con complementos, vamos a ver qué es lo que se incluye. Tenemos una cuchara, que después vamos a analizar en la sección de cucharas, una y... voy a aplicar línea de todo solo, ¿vale? A ver, están realmente muy ricas, tiene un sabor suave, son de trigo. Voy a probar ahora esta mermelada, os comento, se percibe bastante líquido, entonces cuando lo hagamos tenemos que tener un poquito de cuidado, no va a derramarse todo. Venga, abrimos por la fácil, voy a abrir muy poquito, lo estoy abriendo así como con cuidado para que se abra poco y no agarrar y se abra todo, ¿vale? De manera que tenemos aquí una especie de dosificador, porque ya digo que parece que va a salir muy líquido y no quiero que se nos caiga, ¿vale? Venga, ¿veis? Está realmente líquido, aunque este es el líquido inicial que sale. Espera, vamos a hacer una cosa, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo se ve y la consistencia que tiene. Entonces, voy a dejar un momento, cojo la cuchara y vemos cómo es la cuchara, que por cierto esto es muy interesante, atentos. Esta es la primera vez que estamos ante este utensilio para comer de DAF, la empresa que produce las raciones de comida militar en Chile. Se trata de una cuchara tenedor cuchillo. Tenemos por un lado en un extremo la cuchara y en el otro extremo tenemos el tenedor con el cuchillo. Bueno, es un cuchillo de plástico que corta lo justo con un cuchillo de plástico, o sea, no va a haber problema, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, no va a haber problema, que no me vamos a ver si conseguimos ver qué consistencia tiene. Mira, tenemos una gran parte líquida, pero también tenemos ahí trocitos sólidos. Voy a escurrir un poquito la cuchara y voy a colocar estas partes más sólidas sobre la galleta. Así, para que lo veáis bien, el aspecto que tiene y cómo se ve. Se ve bueno, vamos a probar esto. Vale, estoy viendo que hay distintos tipos de bayas. Ya fresa, mora, arándano, de todo un poquito. Y está súper bueno. O sea, no es la típica mermelada que tiene un sabor, digamos, industrial. O sea, es que parece que realmente lo has hecho en casa hace un momento. Buenísimo. Voy a seguir tomándome esta mermelada porque me ha encantado. Buenísima. Cucharadas la puedes comer. Oh, me lo mejor de probados ahora. Brutal. Oh, menudo. Se incluyen 2 servicios. A ver, así el azúcar. Así que a continuación tomamos un poquito. Está muchísimo. Vamos a añadir el agua. 2, la lechita. Vamos a... el agua que hay. Paella valenciana. Con 1500. Calentadora. Y la dejamos reposar. Deja... roza la camisura del labio, con lo cual... realmente yo le de comida militar pensada para civiles y para estaciones de emergencia, la línea roja y la línea negra, es que las cantidades están muy correctas, están muy bien. Yo creo que hubiera echado un paquete más de crackers en cada una de estas raciones. ¿Qué os ha parecido a vosotros esta distribución de comida y esta cantidad de comida? Y recuerda darle like al vídeo si quieres más vídeos de comida militar y suscríbete al canal si no lo has hecho ahora y dale a la campanita para que pueda avisarte cuando publique un nuevo vídeo de raciones de comida militar. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Suscribiros. Ay, suscribiros a mi canal. Sería un gran apoyo. Obviamente. Y yo se los agradeceré mucho. Algo voy a hacer para agradecerles, obviamente. Pero no sé qué es todavía. Creo que mental. Más hispano. Vamos a hacernos un café. No saben el frío que hace, tipo, hacen 3. Ay, el frío que hace, dice, ya empieza diciendo cosas del clima. Grado, boludo. Bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? Saco una taza. ¿Está limpia esto? Está chuco. Ahí está. Re raro el pibe. Ay, la concha de tu madre. Si llega a romper esto vale más que mi orto, boludo. ¿Y esto será gratis o me lo cobrará? Esto lo ponemos... Hola, hacemos un café. ¿Dónde está mi café, la concha de tu madre? Ay. ¿Se enojó? ¿Eso es café? No me gusta el café. No sabía cómo funciona el café de seguro.
Todo esto es de oro. Esto es todo mío, ¿eh? Esta es mi casa. Nada, yo sé que muchos no me creen, pero esta es mi casa, ¿eh? Ahora voy a entrar. Esperen que le tengo que avisar a los guardias. Acá está la puerta principal, voy a entrar por acá. Ay, me olvidé la llave. ¡Ábrame! Ábrame. El payaso imperial dijo. Doctor, sí, dígame. Nada, vine hoy porque voy a un lado y siento olor a mierda. Ajá. Voy a otro lado y siento olor a mierda. Voy a otro lado y siento olor a mierda. Es como que todo el tiempo siento olor a mierda en la nariz. ¿Qué me estará pasando? ¿Qué necesito? Un baño, la concha de tu madre. Ya me dio inspiración para Estamos un nuevo short. yendo a esquiar. Ah, no, ¿cómo se decía? Patinar sobre hielo. Nada que ver. Ay, no soy pinchoto. Parezco tipo un pitufo, ¿verdad? ¡Qué lindo! Me voy a caer, me voy a romper el orto. Ay, boluda. Oh, no phones. No me dejan estar con el celular. Señorita, terminó el video acá, la coña. Al final lo metí. No lo dejan estar con el celular entonces. Me acaban de decir, animate a salir de tu habitación en pijama. Mi amor, lo hago. Ay, boluda, me olvidé la llave. Ay, boluda, la puta madre. Ay, boluda. Yo no entiendo a las personas que después de dormir se levantan lindas. ¿Por qué sos así? Bueno, me voy a lavar el pelo porque obviamente yo no puedo bajar así, ¿entendés? Parece que vi un terremoto y me tiró todos los pelos a la niña. Cuestión, iba a usar la ducha para lavarme el pelo, pero no. Miren lo que tengo. No sé cómo funciona igual. Es para hacer karaoke en la ducha. A ver, para. Esto se prende de cosa. Ay, boludo, si estuviera mi hermana acá, ¿sabes cómo la mojaría con esto? Me tengo que lavar el pelo. Bueno, chao, nos vemos en el próximo video. Nada mojó. Un regazón de seguro hizo. A ver, chingo amiga, nos toca, va. Ah, Luisito Comunica. Se me había olvidado. Bueno, ¿y cuántos? ¿Cuántos hizo? ¿Cuántos videos hizo desde que me fui? Probando hamburguesas de Luisito. Coreano vlogs. ¿Qué? No. No. Luisito Comunica.
¿Qué cuesta que cargue esto, mano? Dos metros de puro paraíso, 2 metros de pura delicia, 2 metros de pura gordura. Nuestro Paz Express a la gordura, nuestro Paz Express al paraíso. Historia de mi primer beso. Ay, ay, ay. Ho, hi, ho. Oh, oh. ¿Sabías que podías ganar dinero respondiendo encuestas online? Te presentamos queopinas.com, la comunidad online donde... Hoy les voy a contar la historia de mi primer beso. Labio con una persona que me gustaba. No beso como el que te da tu mamá, como el que te da tu abuelita. Que a las abuelitas no les gusta besar en la boca. Abuelas, no lo hagan. Hagan. Ay, ho, 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 ho. Por favor, es extraño, es incómodo, pero no tan incómodo como la historia que están por escuchar. La historia de mi primer beso tiene de todo un poco. Tiene acción, tiene desamor, tiene mucho cringe, ¿ok? Cringe en exceso, eso no está en duda, como muchas cosas que hago en esta vida. Pero sobre todo tiene enseñanza, ¿ok? Tiene una lección importante. Si bien lo recuerdo. 13, 14 años, sabroso, suculento plan, cada viernes ahí estaba uno, veía a esa persona. Se van a pelear. Siempre estaba ahí, de verdad, yo no sé si la chica... Yo la conocía a chica de 13 o de 12, y ella muy bien, ¿tú qué tal? Más 3, Rosa. Y ella llegaba a practicar muy ligero. A ver, ella, claro, ellos ya habían besado a alguien, la otra mitad no. ¿Qué trae? Oh, esos churros. Entonces era algo muy emocionante. Y uno de ellos que ya había... Yo era los besos desde eso fue que mi... Yo nunca la había sentido. Customizamos nuestro... La empecé a... Yo ya me empezaba a fijar en... Niñato todo inexistente. Antes, para hablar... Antes enteraba toda la... de cada rato. Y bueno, para nada... En casa vengo... O tal vez estaba vistiendo, o no sé, pero sí ya llegó y fue como de, bueno, pues pasa, hola. Y ya empezamos a platicar de lo que sea. Y ahí voy yo de súper intenso. No me acuerdo bien. Me molesté, me hice el digno y le dije algo así como, pero sí me voy, la pasé mal. O sea, de que más que me lo hayan en orden. Hay que comprender que en el 95% de las veces que salimos lastimados de algún encuentro, de una relación, es en gran parte nuestra culpa y no tenemos que estar culpando a alguien más ni señalando. Ustedes a qué edad dieron el primer beso. Por haber acompañado, amigos, amigas, los que están leyendo, como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós. Pimpayo, que no sé cuánto, dice. Pimpayo, no sé cuánto, dice. Amigos, amigas, sean bienvenidos a una aventura viajera más. Este es un video que me han pedido muchísimo. Un tutorial súper básico de cómo tomar un avión para aquellas personas que tal vez nunca lo han hecho o lo hacen muy poco. Porque, seamos sinceros, los aeropuertos pueden llegar a ser muy intimidantes, pueden llegar a asustar, a intimidar hasta el mismísimo Hércules. Paso número 1. Una vez que tienes ubicado tu número de vuelo en tu reserva, yo te recomiendo que si tienes un smartphone e internet, te metas a Google y busques el número de vuelo. Por ejemplo, el mío ahorita es Lufthansa LH1460. Acá te va a decir siempre cómo va el horario, si va bien. Por ejemplo, ahorita dice en horario, significa que va bien, pero si llegas tarde te lo va a decir retrasado, se aborda en tal terminal, tal puerta. Ahorita no nos está diciendo puerta, pero sí nos dice terminal. Entonces, estamos ya en la terminal 1, ¿qué procede? ¿A dónde acudo? ¿Dónde me dan mi boleto? ¿Dónde pongo mi maleta? Pues a ver, en muchísimos aeropuertos, el número de vuelo, ¿cuál es? Del contador 260. Simplemente busca los contadores, mi número de reserva y listo. Tengo ya con esto, ¿puedo? Mi acompañante, la STP. Por cierto, dato útil. Para vuelos internacionales tienes que tener sí o sí tu pasaporte, obviamente. Para vuelos nacionales, por ejemplo, soy mexicano con mi INE. Ahora, ¿cómo llegamos el boleto? Decía zona A. Pues se refiere. Aquí no cobraba, entonces lo dejaré de hacer ya en un ratito, pero básicamente es pasar tu maleta o tus maletas por un filtro. Tienes que sacar tu computadora y todos los electrónicos. En algunos aeropuertos incluso te tienen que quitar los zapatos. No puedes tener nada en tus bolsillos. Y si tienes un líquido, ya sea un agua, un shampoo, un maquillaje, lo que sea, mayor a 100 mililitros, despídete de él. Tiene que irse a la basura. No la puede acabar, me tomé todo lo que es. Una vez que se pase el filtro de seguridad, debemos encontrar nuestra puerta de abordaje. Y mucho cuidado porque no necesitas así mucho para encontrar tu puerta. Pero estas pueden cambiar. Caminar de aquí a allá. De hecho, en el 95
Por ejemplo, aquí. Ya, que te ponga. Vámonos. Ahorita diría yo que se tiene. Una vez adentro del avión, debe localizar tu número de asiento, el cual por lo general está en la parte inferior de tu boleto. Yo estoy asiento 5. Acá estoy 5. Justo aquí 5. Aquí voy yo. Una vez que has llegado a tu asiento, no te olvides de colocarte tu cinturón bien colocado, bien apretadito, y prepárate para disfrutar de las vistas del cielo. Ser uno con las aves. Una vez que a las personas les no se puede. Queremos usar tu maleta, fíjate. Sin una demanda. Dejar que no tienen experiencia, puedan leerlos y se sientan bien seguros antes de abordar ese avión, que son situaciones que pueden llegar a ser bastante intimidantes. Gracias por haberme acompañado, como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós y suerte en ese primer viaje. Tengo amiga. Siempre más tiempo que tomaba camión, yo estaba rogando como que espero que eso tenga accidente este camión. Ay, no. Muchos me preguntaron si tengo cirugía plástica. Sí, sí lo hice. Cuando me gradué de la prepa, un día mi mamá estaba mirándome algo triste y me preguntó, ¿eres una cirugía plástica? ¿Qué? Pero mi cara me viste tú. ¿Dónde tú? Es que antes mi ojos estaban así. O sea, no tenía doble párpado. Mi ojo era mucho más chiquito. Ya no quería hacer por miedo. Pero pronto vi que literalmente todas las amigas se lo han hecho. Que en Corea mucha gente no tiene esto. Y es algo feo para nosotros. Pero casi todos hacen cirugía. Como es muy desagradable, ni tarda ni duele. Por fin lo decidí. Y me tardó solo 5 minutos. Y ya estoy viendo más amplio. ¿Eh? Sí, eso sí. Plástica, entonces. Lo que me sorprendió mucho, vine a México, casi mi primer clase en México. Y le pregunté a mi hermano, Hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Y me dijo, hola, me llamo Jesús. ¿Qué? ¿Se llama Jesús? ¿Jesús como Jesús? Sí, Jesús de esos. ¡Hala! Nunca he visto a alguien tenga este nombre en mi vida. Es un chico muy especial. Ay, qué nervio. A ver, déjame tranquilizar. Me da una. ¿Tú cómo te llamas? Hola, soy María. ¿Qué dijo? Jesús, María. No es de clase Merín. Jesús, María. María Jesús. Bienvenido a conocer cosas raras que solo pasan en México. Ajua, compa. Bien, no importa si es mañana, tarde o noche, siempre puedes comer un buen taquito. Ya se me olvidaba tan que tonteras de esto. Bienvenido a conocer cosas raras que solo pasan en México. Ajua, compa. Bien, no importa si es mañana, tarde o noche, siempre puedes comer un buen taquito. Y créeme, hay puestos de tacos por doquier. Incluso existen tacos de carne asada, árabes al pastor, sesos, lengua y cualquier elemento. Aquí los taquitos son vida, compa. Y sí, uno de los ingredientes de los tacos son las tortillas, que en la mayoría de veces los mexicanos las usamos como cubiertos. Así es, compa. No necesitamos tenedor, cuchillo o cuchara. Con una buena tortilla nada se nos caerá del plato ni de la boca. Y ya entrados en la comida, tienes que saber que en México le ponemos chile a todo. A las sopas, a los guisados, a la cerveza, a los dulces. Esto también aplica con el limón, ya que le echamos limón a todo. Créeme, a todo. Y sí, la combinación de chilito con limón en varios platillos o botanas es extraordinaria. En México la impuntualidad es la regla. Si una fiesta comienza a las 7, todo el mundo llegará a 8:30. No sabemos por qué, pero pasa. Al igual que la palabra ahorita, que no significa ahorita. Sí, si alguien te dice que ahorita hará algunas cosas, significa que no las hará ahorita, las hará después. Tú me entiendes, compa. Aquí solemos decir es tu casa cuando nos referimos a nuestra casa. Algo que a los gringos les vuela la cabeza porque no lo entienden. Aunque no lo creas, cerramos calles para hacer pachangones. Y es muy normal, así que ningún vecino ni nadie dice nada. De repente verás gente bailando en la calle. Me uniré a la fiesta, compa. Le decimos jefe o jefa a nuestros padres y jefe o jefa a nuestros jefes también. Y hablando de esto, le decimos tíos o tías a los amigos cercanos de nuestros padres. Aquí todo mundo es familia, compa. O eso diría el Toretto. Aunque no lo creas, el verdadero nombre de México. Toretto. Y no es México. Sí, en realidad se llama Estados Unidos Mexicanos y está ubicado en Norteamérica, no en Centroamérica. Bien, los burritos no son tan populares aquí. Eso es algo más de Estados Unidos y del norte. Aunque no lo creas, la ensalada César fue inventada en México. Los burritos no son tan populares aquí. Eso es algo más de Estados Unidos y del norte. Aunque no lo creas, América, no en Centroamérica. Bien. No es México. Sí, en realidad se llama Estados Unidos Mexicanos y está ubicado en Norteamérica, no en Centroamérica. Bien, los burritos no son tan populares aquí. Eso es algo más de Estados Unidos y del norte. Aunque no lo creas, la ensalada César fue inventada en México. Bien, en México nos gusta el contacto físico. Por eso cuando nos saludamos no perdemos la oportunidad de darnos un beso, un abrazo o lo que sea. Sin embargo, por el cobicho ya no lo hacemos. Y sí, somos muy... Tienen diferentes significados según la entonación o según el enunciado. Palabras como madre tienen muchos significados. Incluso la palabra pedo tiene muchos significados. Créeme, el lenguaje mexicano es muy complicado, compa. En las calles tienen diferentes significados según la entonación o según el enunciado. Amables son ellos. De hecho, cuando los turistas llegan a nuestro país se dan cuenta que los significados, incluso la palabra pedo tiene el enunciado. Palabras como madre tienen muchos significados. Tienen diferentes significados según la entonación o según el enunciado. Palabras como madre tienen muchos significados, incluso entonación o según el enunciado. Cuenta que las palabras adquieren diferentes significados según la entonación o según el enunciado. Palabras como cuenta que las palabras adquieren diferentes significados, ya que somos muy amables con ellos. De hecho, cuando los turistas llegan a nuestro país se dan cuenta que las palabras adquieren diferentes significados. Créeme, el lenguaje señor del gas de comprar viejo de los amables. Y hablando de escándalo, también tienes que ir a la arena de lucha libre. Aquí es muy normal. De cada 3 mexicanos tiene. Puede ser un bandido, pero
importante de México. Sí, en algunos países del mundo las personas adultas son llevadas a asilos, mientras que en México los abuelitos siempre están en casa acompañados de su familia. Sí, como te lo dije, somos muy unidos. No hay algo de que se tenga más miedo y respeto que la mamá. René puede ser un bandido, pero si lo acusas con su mamá le va a dar miedo. Las madres en México son una gran autoridad. Y claro, tienen su chancla voladora, ¿cómo no? La muerte es un tema muy importante en los mexicanos. Más allá de que cada 2 de noviembre recordemos a nuestros familiares en el Día de Muertos, vemos a la muerte de una manera con humor. No nos la tomamos muy en serio. Además de que nuestros noticieros están llenos de noticias de muerte. Ya estamos muy desensibilizados con este tema, compa. Eso sí que es extraño, ¿no crees? México también es un país muy clasista, donde la gente se cree que vale más solo por la cantidad de dinero que tiene. Y eso se nota en cómo están construidas las ciudades. En Ciudad de México hay zonas muy exclusivas, que podrían parecer Nueva York. Sin embargo, a una calle tienes un barrio que es muy pobre. Así es nuestro querido México, un México de contrastes. Y lo mismo sucede con el racismo. En México se suele ser muy racista con nuestros pueblos indígenas, lo cual está muy mal. Deberíamos de sentirnos orgullosos de ellos. Aunque parezca raro, los mexicanos tenemos un buen sentido de humor y nos burlamos de nosotros mismos. Así historietas, memes, programas de televisión donde se burlan de todos, incluso de los políticos. Nos gusta jugar con nuestros amigos muy pesado. No, aunque no lo creas, no andamos a burrito y con sombrero por las calles. Ese es un estereotipo que se creó hace mucho tiempo por las caricaturas y programas de Estados Unidos que retrataban al México de ese entonces. Hoy México ha cambiado demasiado. Si viajas a algunas ciudades grandes de nuestro país, no le piden nada a ninguna ciudad del primer mundo. Ya llegó el futuro a México, compas. Y sí, por alguna razón nos incomoda ver cómo retratan a México en las películas estadounidenses. Siempre le ponen una paleta de colores como amarillenta, como si viviéramos siempre en un desierto. En la película de 007 Spectre retratan a Ciudad de México con colores así. Todo se ve muy polvoriento. Y pues obviamente no. El cielo es azul y normal como en cualquier país, compas. Otro dato sorprendente es que todos tenemos un tío, tía o primo o prima que se fue a Estados Unidos a vivir. Normalmente se van allá a trabajar y le depositan constantemente dinero a su familia. México invadiendo el mundo, o sí o sí o sí. Y bien, querido Fly, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime qué te parecieron estas cosas locas de México. Si no eres de México, dime qué opinas. Somos tú, ¿no crees? Y antes de despedirme, quiero mostrarles los dibujos que nos enviaron nuestros compitas para el video de hoy. Miren cuánto talento y qué increíbles dibujos. Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, envíanoslo por Instagram a nuestras cuentas que están en la descripción. Nos vemos en la próxima. Ya vengo, solo voy a hacer una cosa.